Todos los días, al recoger a su hija de la escuela, un millonario veía una escena curiosa. Una niña sentada en la banqueta le enseñaba a leer a su hija, hasta que un día decidió acercarse, y lo que descubrió cambió el rumbo de sus vidas para siempre. Samuel ya tenía una rutina bien marcada desde hacía meses. Salía de su oficina a las 12:30. Le pedía a Rodrigo, su chofer, que tomara la ruta de siempre, y llegaba al colegio justo a la 1. No le gustaba que Jimena saliera sola, ni siquiera con la maestra. Era la única parte del día que lo hacía sentir un poco más cerca de su hija. El resto del tiempo, su mundo era un reloj, reuniones, correos, decisiones, dinero, mucho dinero. Pero ahí, frente a la reja de la escuela, el tiempo se detenía un poco. Ese miércoles estaba nublado, con el cielo como si fuera a llover pero sin decidirse. Samuel se apoyó en el auto mientras esperaba. Miraba su reloj, luego al portón, luego a su celular. Siempre lo mismo. Pero hubo algo que le llamó la atención por tercera vez en la semana. En la banqueta, justo al otro lado de la reja, había una niña sentada en el suelo con una libreta en las piernas. Tenía el cabello recogido con una liga rosa deslavada, la ropa un poco grande y polvosa, pero limpia. Y ahí estaba Jimena, su hija de 6 años, sentada a su lado, concentrada como nunca. La primera vez pensó que era casualidad, la segunda, que quizás se conocían, pero ya la tercera vez lo hizo fruncir el ceño. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué no? ¿Estaba adentro como todos los demás? No tenía uniforme, ni mochila, ni cara de estar esperando a alguien. Era como si ya tuviera un lugar fijo en la banqueta, como si fuera parte del paisaje y nadie más la notara. Jimena salió como siempre, con sus trenzas un poco chuecas y los calcetines arrugados. En lugar de correr al coche, fue directo a la niña. Se sentaron juntas, la otra le mostraba algo en la libreta, y Jimena movía los labios como si estuviera leyendo. Samuel no se aguantó. Caminó hacia ellas con paso firme, pero sin mostrar molestia. No quería asustar a nadie, solo entender. «Hola», dijo en voz baja mientras se agachaba. «¿Ustedes ya se conocen?» Jimena lo volteó a ver como si no supiera por qué preguntaba. «Ella me enseña las letras, papá. Todos los días». La niña lo miró con un poco de nervios, pero sin miedo. Tenía los ojos grandes, muy despiertos. No parecía tener más de 8 años. «¿Cómo te llamas?», preguntó Samuel. «Renata», respondió, firme. «¿Estudias aquí?» Ella negó con la cabeza. «No, dejé la escuela hace 1 año». Samuel se quedó en silencio unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque no se esperaba esa respuesta. No sonaba a excusa, ni a vergüenza. Lo dijo como si fuera un dato más, como si fuera tan común como decir «tengo hambre». «¿Y por qué venís todos los días?» Renata bajó la mirada un segundo, luego volvió a levantarla. «Porque Jimena quiere aprender a leer y yo sé un poquito. Le gusta mucho. Me espera». Samuel volteó a ver a su hija. Ella sonreía con la boca llena de dientes chuecos. «Es muy buena, papá. Me lee historias y me deja escribir mi nombre». Él asintió, sin saber bien cómo reaccionar. Había algo extraño en todo eso, algo que no terminaba de cuadrarle. «¿Y qué hacías antes de venir aquí?» «Ayudo a mi abuela a vender dulces en la esquina, y a veces vamos al mercado. Pero como a esta hora casi no se vende, me deja venir. No más 1 hora». «¿Y tus papás?» Renata dudó, pero contestó sin dar vueltas. «Mi papá ya no está. Se murió. Mi mamá está enferma, muy enferma. Por eso dejé la escuela, para ayudar». Samuel sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que escuchaba una historia así, pero nunca tan de cerca. Nunca de boca de una niña que parecía más tranquila que muchos adultos. No lloraba, no pedía nada, solo hablaba con claridad. «¿Qué tiene tu mamá?» «No sé el nombre, pero no puede levantarse. Le duele mucho todo. Mi abuela dice que a veces mejora, pero luego le vuelve. Los doctores quieren hacerle estudios, pero cuestan mucho. Por eso vendemos, para juntar dinero». Jimena lo jaló de la mano. «¿Puedo seguir viniendo con Renata? Me gusta». Samuel la miró y luego volvió a ver a Renata. No sabía qué decir. ¿Estaba bien que su hija estuviera así con una niña que no conocía? ¿Y si era peligroso? ¿Y si no era real lo que contaba? Pero había algo en la forma de hablar de Renata que le decía que todo eso era verdad, que no había mentiras ni dobles intenciones. ¿Dónde viven? Renata lo pensó. No parecía estar asustada de responder, solo cuidadosa. En la colonia Santa Marta, por el Mercado Viejo, en la casa de mi abuela. Es chiquita, pero ahí cabemos. Samuel asintió, sin más preguntas. No quería parecer entrometido, pero ya se había metido en esa historia sin querer.
O tal vez sí quería. Bueno, Jime, vamos. Jimena abrazó a Renata sin pedir permiso y le prometió volver al día siguiente. Subió al auto mientras Samuel seguía mirando a la niña desde la ventanilla. Rodrigo arrancó sin decir nada, como... Siempre, papá, dijo Jimena desde el asiento trasero. Cuando sea grande, quiero ser como Renata. Samuel la miró por el espejo retrovisor. No supo qué decirle, porque en el fondo también pensó algo parecido. Durante todo el camino, no dejó de pensar en esa niña, en su mirada, en la manera en que hablaba, en cómo tenía más madurez que muchos adultos que conocía. Había algo ahí que lo había tocado, algo que no entendía bien. No sabía si era culpa, admiración, curiosidad o todo junto, pero sí, sabía una cosa. No iba a dejar el tema así nada más. Tenía que saber más, tenía que volver, y no era por lástima, era algo más profundo, como si la historia de esa niña estuviera cruzándose con la suya por alguna razón que todavía no lograba ver. Samuel no podía dejar de pensar en lo que le dijo esa niña. Todo el camino de regreso, mientras Jimena le contaba cosas del colegio, su cabeza estaba en otro lado. Algo no lo soltaba. No era solo lo que Renata había dicho, sino cómo lo había dicho. Tan segura, tan tranquila, como si cargar con la enfermedad de su mamá y ayudar a vender dulces fuera lo más normal del mundo. Al día siguiente, lo primero que hizo al llegar a la oficina fue llamar a su asistente. Le pidió que le cambiara una junta que tenía justo al mediodía. Ella lo miró raro, porque él nunca movía nada, pero no dijo nada y obedeció. Luego, se quedó un rato solo, en silencio, pensando. En su escritorio tenía una foto de su esposa, Luisa, y de Jimena cuando era bebé. La miró, cerró los ojos unos segundos y suspiró. A la 1 en punto, estaba otra vez afuera del colegio. Ese día, sin embargo, no se quedó junto al coche. Caminó directo hacia la reja y esperó, con la vista fija en la banqueta. Ahí estaba Renata, puntual, sentada en el mismo lugar, con la misma libreta. Jimena salió corriendo, como siempre, pero esta vez, antes de ir con Renata, fue con él. ¿Puedo ir con ella?, preguntó, como si necesitara permiso. Claro, respondió Samuel, y la acompañó hasta donde estaban. Renata lo saludó con un movimiento de cabeza, sin dejar de escribir en la libreta. Esa tranquilidad en ella seguía llamándole la atención. No se ponía nerviosa, no intentaba agradar, solo estaba ahí, haciendo lo que venía a hacer. Mientras las niñas se sentaban y empezaban a repasar las vocales, Samuel se quedó parado cerca, como si no supiera bien si debía quedarse o no. Al final se agachó, como el día anterior. ¿Siempre vienes aquí?, le preguntó a Renata. Desde hace como 3 meses. Antes no tenía a quién enseñarle, pero Jimena me vio escribiendo y se acercó. ¿Y tú aprendiste sola? No, iba en 3º cuando salí. Ya sabía leer. Mi mamá me ayudaba mucho. Ella sí estudió más, hasta la prepa. Samuel no quería parecer demasiado curioso, pero no podía evitarlo. Había algo en esa historia que lo jalaba. ¿Y no has pensado en regresar a la escuela? Renata lo miró directo a los ojos. Sí, pero no puedo. La abuela no alcanza con los dulces. Y si me voy todo el día, no hay quien la ayude. Mamá no puede ni caminar bien. Y a veces, cuando se le sube la fiebre, hay que llevarla a emergencias. Samuel sintió otra vez ese nudo en el estómago. La forma en que lo decía, sin drama, sin buscar lástima. Solo contaba lo que pasaba. Punto. ¿Y nadie más los ayuda? No, solo nosotras 3. Los tíos ya no vienen. Dicen que están ocupados. Un vecino nos prestó una vez para la medicina, pero ya no le gusta que le pidamos. Jimena interrumpió sin levantar la vista del cuaderno. Papá, hoy, me tocó la letra M. Mira. Y le mostró orgullosa una palabra que decía mamá, escrita con trazos chuecos. Samuel sonrió, pero su mirada volvió a Renata. Esa noche, cuando Jimena ya dormía, Samuel se sentó frente a su computadora, no para revisar correos ni balances, sino para buscar. Puso Mercado Santa Marta en el mapa. Luego buscó venta de dulces y leyó notas sueltas, pero nada útil. Después, se quedó viendo la pantalla un rato, sin hacer nada. Cerró la laptop, se sirvió un café aunque ya era tarde, y se sentó en el sillón. No entendía por qué esa niña lo tenía tan atrapado. Era como una espinita que no lo dejaba en paz. Al día siguiente, repitió la rutina, pero esta vez hizo algo más. Cuando Renata y Jimena terminaron su lectura, Samuel le preguntó a la niña, ¿puedo llevarte al lugar donde vendes con tu abuela? Quiero conocerla. Renata se quedó callada unos segundos.
no porque desconfiara, sino porque no sabía si su abuela estaría de acuerdo. Si quiere venir, mejor. Ahí nos paramos siempre, a la vuelta del Oxxo. Ella me espera ahí cuando vengo con Jimena. Samuel asintió y la acompañó. Caminó con ellas 3 cuadras. Ahí, en una esquina, había un pequeño puesto con una sombrilla roja, una mesa de plástico y una caja llena de bolsas con mazapanes, palanquetas y gomitas envueltas en papel celofán. Detrás, sentada en un banquito, estaba una mujer mayor, delgada, con el cabello canoso recogido en una trenza y las manos ocupadas contando monedas. Renata corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. La señora la miró con una sonrisa cansada. «Abue, él es el papá de Jimena. Vino a vernos». Samuel se presentó con un apretón de manos suave. Doña Licha, como le dijo que se llamaba, lo miró con sorpresa, pero también con respeto. No todos los padres de los niños de la escuela se acercaban, y mucho menos un hombre que llegaba en camioneta y con reloj caro. «¿Y usted qué quiere con mi nieta?», preguntó de frente, sin rodeos. «Nada malo», respondió Samuel sin dudar. «Solo quería saber quién es la persona que le ha enseñado tanto a mi hija en tan poco tiempo». Doña Licha lo miró unos segundos más, y luego sonrió. «Renata tiene buen corazón. Siempre lo ha tenido». Hablaron unos minutos más. Samuel compró algunos dulces. Le dio a Jimena una paleta, y antes de irse, miró a Renata con una sonrisa leve. «Gracias por lo que haces. Nos vemos mañana». La niña asintió, nada más. Pero esa tarde, ya en su casa, Jimena habló más de lo normal. Renata dice que antes quería ser maestra, pero ya no, que ahora solo quiere que su mamá se cure. Samuel la escuchaba mientras le servía la cena, y en su cabeza ya empezaba a darle vueltas a una idea que no lo soltaba. Tal vez él no podía cambiarle la vida entera a esa niña, pero algo sí podía hacer. Y ya no era solo curiosidad, era otra cosa. Samuel no podía quedarse tranquilo. Ya no se trataba solo de una niña enseñándole a leer a su hija. Era más que eso. Era esa familia, esa forma de resistir, de salir adelante. La fuerza que tenían esas mujeres le daba vueltas en la cabeza, como si su mundo, tan ordenado, tan lleno de lujos, se hubiera chocado de frente con otra realidad que nunca había querido mirar de verdad. Así que ese viernes, en vez de regresar a su oficina después de dejar a Jimena en clases, decidió tomar un desvío. Le pidió a Rodrigo que lo llevara al mercado Santa Marta. Era temprano. Todavía no eran ni las 9 de la mañana. A esa hora, seguramente la niña ya estaba en su puesto. Rodrigo lo miró por el espejo retrovisor como queriendo preguntar por qué iban ahí, pero no dijo nada. Samuel le indicó que lo dejara a una cuadra del mercado. No quería llegar con la camioneta negra brillando entre puestos y carritos. Caminó el resto del camino con paso lento, mirando todo. El mercado era un caos, pero un caos con ritmo. Gente gritando ofertas, olor a fruta, tamales humeando, carnicerías con música a todo volumen. Pasó por un puesto de juguetes, otro de sábanas, luego uno de mochilas, y por fin la vio. La sombrilla roja, la misma que había visto días atrás, y debajo, la misma mesa de plástico y la misma caja con dulces. Renata estaba ahí, separando bolsas. A su lado, Doña Licha envolvía mazapanes con una paciencia infinita. Samuel se acercó sin decir nada. Caminó como cualquier cliente. Observó los dulces con interés. No quería parecer que solo había ido a mirar. Quería entender cómo era su día, qué hacían, cómo se movían. Renata lo vio primero. Se le iluminó la cara, pero no dijo nada. Doña Licha levantó la mirada y le sonrió. «¿Otra vez por acá?» «Tenía curiosidad», respondió él, sincero. «Quería ver cómo es su día». «Pues ya ve», dijo la señora, mientras acomodaba las bolsas. «Nada del otro mundo. Pero alcanza para comer». Samuel sacó su cartera y compró 5 bolsas de gomitas y 2 palanquetas. No porque las necesitara, sino porque sabía que cada peso contaba. «¿Y su hija?», preguntó doña Licha. «En la escuela, pero ya me anda preguntando cuándo puede volver a leer. Con Renata». La niña sonrió bajito y bajó la vista. Samuel notó que tenía ojeras. Le pareció raro en una niña de su edad. Luego entendió. Seguro se despertaba muy temprano para venir a ayudar, y luego iba con Jimena, todo el día en movimiento, sin descanso. ¿Y su mamá?, preguntó él con cuidado. Renata levantó la cabeza despacio. Hoy se quedó dormida. Ayer le dolía mucho el pecho. No quiso comer. Doña Licha chasqueó la lengua,
con esa mezcla de enojo y tristeza que tienen las abuelas cuando ya no saben qué más hacer. A veces mejora, a veces no. Es como una montaña rusa, pero ahí sigue, luchando. Samuel se quedó en silencio unos segundos. Tenía muchas preguntas, pero no quería presionar. Aún así, doña Licha pareció notarlo. ¿Quiere pasar a verla? No está lejos. Es aquí atrás, a 3 calles. Samuel dudó, no porque no quisiera, sino porque no quería que pensaran que se estaba metiendo donde no debía. Pero la señora ya se estaba levantando, agarrando su bastón y dejando a Renata, encargada del puesto. Vamos, a lo mejor le cae bien verla con ojos nuevos. Caminaron lento. El piso estaba irregular, con charcos y piedras sueltas. Pasaron por 2 callejones con paredes grafiteadas, perros sueltos y ropa colgada en los balcones, hasta que llegaron a una casa pequeña, con la pintura desgastada y una puerta de madera que chirriaba al abrirse. El interior era modesto, pero limpio. Una mesa con 3 sillas, un par de trastes sobre el fregadero, y al fondo, una cortina separaba lo que parecía ser una recámara. Doña Licha entró primero. «Laura, te traje visita», dijo en voz alta, mientras corría la cortina con suavidad. Samuel se quedó en la entrada, sin querer ser invasivo, pero la voz que respondió desde adentro lo hizo avanzar sin pensarlo. «¿Visita? ¿Quién?» Ahí, recostada en una cama sin cabecera, con una cobija hasta la cintura y el rostro pálido, estaba una mujer joven. Tenía el cabello recogido en una trenza apretada, la piel clara y unos ojos muy parecidos a los de Renata. Ojeras marcadas, la cara sin maquillaje, pero hermosa. Una belleza tranquila, como si no supiera que la tenía. «Mucho gusto», dijo Samuel acercándose con respeto. «Soy el papá de Jimena». Laura lo miró con sorpresa, luego con duda, luego con una sonrisa ligera, como si no supiera si agradecer o disculparse. «Perdón por no recibirlo de pie. No tengo muchos buenos días últimamente. No se preocupe. Solo vine a conocerla. Su hija es increíble». Quería decírselo en persona. Laura lo miró más fijamente, como si no entendiera por qué un hombre como él, con esa ropa, ese porte y esa forma de hablar, se había tomado el tiempo de venir a ese lugar. «Renata es la que nos mantiene de pie. Sin ella, no sé qué haríamos». Doña Licha los dejó hablando y fue a preparar café. Samuel se sentó en una silla junto a la cama, sin dejar de mirar a Laura, y por primera vez vio algo que no esperaba. Una mujer que, a pesar del dolor, no se rendía, no pedía ayuda, no se quejaba, solo estaba ahí, sobreviviendo cada día como podía. «¿Cómo la ha pasado?», preguntó él con voz baja. «¿Cómo se puede? Hay días buenos y días pesados, pero mientras Renata esté bien, todo vale la pena». Samuel asintió, y por dentro, algo le cambió, porque en ese momento ya no era solo la niña, ni la abuela, ni el mercado. Era ella, esa mujer fuerte, cansada, que aún así sonreía, y sin saber cómo, se dio cuenta que ya no solo quería entender la historia, quería ser parte de ella. Laura no sabía si sentirse agradecida o molesta. Tenía un desconocido sentado junto a su cama, uno bien vestido, con zapatos que probablemente costaban más que lo que ganaban en un mes, y aunque su voz era amable y sus palabras correctas, no podía evitar sentir que no encajaba ahí. Su casa era pequeña, vieja, con manchas de humedad en la pared. El colchón estaba flaco y chirriaba cada vez que ella se movía, y ahí estaba él, hablando con la tranquilidad de quien duerme en una cama limpia todos los días. Samuel, por su parte, no quería incomodarla. Sabía que estar ahí, sentado, ya era demasiado, pero había algo en Laura que lo dejaba sin palabras. Su mirada no se parecía a la de nadie que conociera. Era fuerte, pero no dura. Era como si llevara años aguantando cosas que nadie más podía ver. «No quiero molestarte», dijo él buscando sus palabras. «Solo no podía irme sin agradecerte por lo que tu hija hace por la mía». Laura lo miró. Le costaba creer que un hombre como él, camisa planchada, reloj brillante, olor a colonia fina, estuviera tan interesado en su hija. No dudaba de su hija, claro que no, pero la experiencia le había enseñado que la gente rica se acerca solo por 2 razones: para presumir o para sentirse mejor consigo misma. Y él no parecía querer ninguna de las 2 cosas. Solo estaba ahí, escuchando. Renata lo hace porque le nace, no porque espere algo a cambio. Ni yo le digo que lo haga. Ella solita decidió ayudar a su hija. «Lo sé», respondió Samuel con una sonrisa leve. «Por eso me tiene tan impresionado». Laura sintió una incomodidad que no sabía cómo explicar.
No le gustaba que la gente la viera con compasión, mucho menos que la vieran como una historia triste, o como una mujer fuerte que inspira. No, gracias. Ella solo era una madre que estaba haciendo lo que podía para que su hija saliera adelante. ¿Y usted a qué se dedica?, preguntó. Por educación. Tengo una empresa. Tecnología. Aplicaciones móviles, servicios de nube, cosas de esas. Laura lo miró sin entender muy bien, pero asintió. Debe irle bien. Sí, bastante. Entonces no necesita estar aquí. Samuel no se ofendió. Al contrario, le pareció honesta. No, pero quiero estar. Por Jimena. Y por Renata. Laura lo miró con más atención. Estaba tratando de leerle la cara. Ver si era uno de esos tipos que se emocionan con una buena acción por una semana y luego se olvidan. Pero no parecía un improvisado. ¿Siempre ha sido así?, preguntó ella, cruzando los brazos con dificultad. ¿De meterse en la vida de los demás? No, dijo él sin dudar. De hecho, casi nunca hablo con nadie. Pero tu hija me hizo ver cosas que tenía tiempo sin sentir. Laura no sabía qué contestar. Esa frase se le quedó dando vueltas. Pues yo no sé qué decirle. Aquí no tenemos nada para ofrecerle. No estoy buscando nada. Ella volvió a observarlo. Por dentro, una parte de ella quería creerle, pero otra se lo impedía, porque ya la habían decepcionado antes, porque sabía que el mundo no era justo, y los hombres, menos. Doña Licha entró con 2 tazas de café, de esos que saben más a agua caliente que a café, pero que aún así calientan las manos. Samuel lo aceptó con gusto. Laura solo lo sostuvo entre las manos. Le temblaban un poco. Mire, dijo ella después de un rato, con un tono más firme. Yo le agradezco que se preocupe, pero no queremos caridad, ni su dinero. Renata no está vendiendo nada. Solo es una niña enseñándole a otra. Lo sé. No vine a ofrecer dinero, vine a escuchar. Esa respuesta la desconcertó. Nadie. Escuchaba ya. Nadie tenía tiempo de solo sentarse y oír. ¿Y qué quiere oír? Lo que tengas ganas de contarme. Hubo silencio. Largo. Solo se escuchaba el ruido de la calle y unos pasos arriba, seguramente de un vecino. Laura bebió un poco de café y suspiró. Tengo 32 años. Fui mamá joven. Mi esposo murió hace 3 años, en un accidente. Íbamos a trabajar en moto. Nos chocaron. Él murió al instante. Yo me salvé, pero desde entonces quedé mal. Me lastimé la espalda y luego empezaron otros dolores. Cansancio, mareos, y nadie supo decirme bien qué tenía. Samuel no apartaba la mirada. La escuchaba con toda la atención. Fui a un hospital público. Me hicieron estudios. Me dijeron que era algo autoinmune, que iba a tener altibajos, que no había cura, pero que podía tratarse. El problema es que los tratamientos son caros, y yo ya no puedo trabajar. Así que vendemos dulces. Renata y mi mamá hacen lo que pueden. ¿Y tú?, preguntó él bajito. ¿Tú qué haces para seguir? Me aguanto. Me río cuando puedo. Me enojo cuando se me pasa la mano con el dolor, y me muerdo la lengua cuando me dan ganas de rendirme. Samuel sintió un golpe en el pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le hablaba así, con tanta verdad. ¿Por qué no has pedido ayuda?, se atrevió a decir. Porque nadie la da sin pedir algo a cambio, y porque no quiero que Renata crezca creyendo que alguien más va a venir a salvarla. Samuel entendía eso, lo respetaba, pero por dentro, algo le decía que no podía quedarse, sin hacer nada. ¿Y si solo quisiera ayudar, sin pedir nada? Laura lo miró, directo. Entonces no sería como los demás. Samuel no respondió. No hacía falta. Sabía que ahí había empezado algo. Algo que no se podía explicar, pero que ya estaba creciendo, aunque ninguno lo dijera todavía. Pasaron 2 días sin que Samuel volviera al mercado. No porque no quisiera, sino porque se sentía raro, como si tuviera que pensar bien cada paso que daba. No quería parecer que se estaba metiendo demasiado. No. Quería que Laura pensara que era uno de esos que dan una limosna para sentirse mejor. Pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Así que se tomó su tiempo. Pensó. Se enredó un rato solo, y luego encontró una idea que le pareció justa, clara, sin ofender ni incomodar a nadie. El lunes, después de dejar a Jimena en la escuela, Samuel fue directo al mercado, a paso firme, pero tranquilo, vestido como siempre, pero sin corbata, para no parecer tan hombre de oficina. Llevaba en la mano una bolsa con algunos libros infantiles que Jimena ya no usaba. También llevaba algo más en el bolsillo, una pequeña libreta con un plan anotado. No sabía si lo iban a aceptar, pero tenía que intentarlo. Cuando llegó al puesto, Renata ya estaba ahí. Ordenaba palanquetas con una rapidez que impresionaba.
Doña Licha contaba monedas con la misma paciencia de siempre. Al verlo, ambas sonrieron. «Buenos días, joven Samuel», dijo la señora, medio bromeando, medio en serio. «Buenos días», respondió él. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?» Renata dejó lo que hacía y se acercó. Samuel sacó la bolsa con libros y se la dio a la niña. «Esto es para ti. Son cuentos que ya no usamos, pero están completos. Jimena dijo que te podrían gustar». Renata los miró como si fueran tesoros. «Gracias, de verdad. Pero no vengo solo por eso», dijo Samuel, mirando ahora a doña Licha. «Quiero proponerles algo». La señora se acomodó mejor en el banquito y Renata se quedó parada, atenta. «Miren, he visto cómo le enseñas a Jimena. Lo haces con paciencia, con cariño, y se nota que le gusta. Ha avanzado muchísimo desde que están juntas. La verdad, yo nunca había visto a mi hija tan emocionada por aprender, ni siquiera con sus maestras. Por eso se me ocurrió algo». Hizo una pausa. No quería sonar como que estaba vendiendo algo. «Quiero ofrecerte un pequeño trabajo, Renata. Algo formal. Que vayas a casa 2 o 3 veces por semana, por las tardes, para enseñarle a Jimena a leer y escribir, como una tutora. Yo te pagaría por tu tiempo, como si fuera un trabajo real. No mucho, pero lo justo. Tú decides los días, la hora, lo que necesites». Renata abrió los ojos como si no entendiera bien. Doña Licha se quedó callada, sin moverse. «No estoy hablando de un favor, ni de caridad», aclaró Samuel rápido. «Es un acuerdo. Tú haces algo que sabes hacer muy bien, y yo lo valoro. Así de simple». La niña lo miró, luego a su abuela. No sabía si podía contestar ella, o debía esperar. «¿Y mi mamá?», preguntó en voz baja. «Ya hablé con ella el otro día. No hablamos de esto exactamente, pero me gustaría que me diera su opinión». «Entonces mejor vaya con ella», dijo doña Licha, levantándose. «Porque si la mamá no dice que sí, aquí nadie se mueve». Samuel asintió. Era justo. Caminaron los tres hacia la casa. Esta vez Renata iba en medio, callada, con los libros abrazados al pecho como si no los quisiera soltar nunca. Al llegar, Laura estaba sentada en la mesa, con una toalla en los hombros y una taza de té en las manos. Se veía mejor que la vez pasada, aunque igual de pálida. «Ya me dijo mi mamá que vino», dijo Laura apenas lo vio entrar. «¿Qué quiere ahora?». Samuel sonrió. Le gustaba esa forma directa que tenía. No se andaba por las ramas. «Vengo a proponerte algo, pero antes que nada, quiero que me escuches completa. Luego puedes decir que no, y lo entenderé». Laura alzó una ceja, pero asintió con la cabeza. Samuel explicó su idea otra vez, con calma, sin adornos. Le dijo cómo había visto crecer a su hija, gracias a Renata, cómo la conexión entre ellas era especial, y cómo eso podía convertirse en algo útil para ambas. «No te estoy pidiendo que me dejes a tu hija, ni que me confíes nada fuera de lo que ella ya hace. Solo quiero pagarle por lo que ya está haciendo, en un lugar cómodo, con libros, con respeto». Laura escuchó todo en silencio. Luego dejó la taza sobre la mesa y se frotó la cara. «¿Y qué más quiere?». «Nada, solo eso». «¿Y si luego se cansa? ¿Y si luego cambia de opinión y nos deja? ¿Tiradas?». Samuel respiró hondo. «No soy de los que prometen cosas que no pueden cumplir. Si un día ya no quiere o no puede, lo entenderé. Pero por ahora, solo quiero que esto funcione para todos». Renata, que había estado callada, levantó la voz. «Mamá, yo quiero. No me quita nada. Y me gusta estar con Jimena». Laura la miró largo, como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Estás segura?». «Sí. ¿Y si me pagan? Podemos ahorrar para tus medicinas». Laura suspiró. Se levantó despacio. Fue al cuarto y volvió con un suéter delgado en las manos. «Está bien», dijo al fin, «pero con una condición». «Dime», respondió Samuel. «Renata solo va cuando yo le diga, y si un día no puede, usted no se queja. Esto no es una obligación. No quiero que sienta que le debe algo». «Perfecto», dijo él aliviado. «Y otra cosa», agregó, «si veo que algo raro pasa, que algo me huele mal, ahí queda todo». Samuel levantó una mano. «Lo respeto, completamente». Laura asintió. Renata sonrió, y en ese momento, aunque nadie lo dijo en voz alta, los tres supieron que algo había cambiado. El primer día que Renata fue a la casa de Samuel, parecía que llevaba una mochila llena de nervios. No de miedo, sino de esas cosquillas que te dan cuando vas a un lugar completamente nuevo y no sabes bien cómo actuar. Traía la misma ropa que usaba en el puesto de dulces, pero su abuela le había peinado 2 trencitas bien apretadas, y su mamá le había dado un suéter limpio, aunque un poco roto del puño. A ella no le importaba. Iba a
Enseñar, no a presumir. Samuel la pasó a recoger en la camioneta, como habían acordado. Le abrió la puerta a él mismo, sin tratarla como niña, sino como si ya fuera alguien grande. En el asiento de atrás, Jimena la esperaba moviendo las piernas con emoción. «Te traje mi cuento favorito», le dijo apenas la vio subir, el del ratón que se mete en la mochila del niño. Renata se sentó junto a ella, y en 2 segundos ya estaban las dos hablando como si fueran primas de toda la vida. Samuel las miró por el espejo retrovisor y sonrió sin decir nada. La casa estaba en una zona tranquila, de esas que parecen de revista. El portón se abría solo, y el jardín tenía flores que olían a jabón caro. Renata miraba todo por la ventana, sin moverse mucho, pero con los ojos bien abiertos. Al bajar, no quiso tocar nada, solo caminó pegadita a Jimena, como si eso la hiciera invisible. En la entrada los recibió Lupita, la señora que ayudaba en la casa desde hacía años. «¿Y tú quién eres, princesa?», le preguntó con voz dulce. «Soy Renata», respondió ella con seriedad. «Vengo a ayudar a Jimena con la lectura». «Ah, tú eres la niña inteligente. Bienvenida. Aquí te vamos a tratar como reina». Renata se sonrojó. No estaba acostumbrada a que la trataran así. Caminó detrás de ellas hasta el comedor, y ahí Samuel les indicó que tenían un espacio especial para leer. Una salita pequeña, con una mesa bajita, cojines en el suelo y una repisa llena de libros. La había mandado preparar el fin de semana, sin decirle nada a Jimena, para que fuera una sorpresa. «¡Papá!», gritó Jimena al verla. «Es como una biblioteca chiquita. Aquí pueden estar las tardes que vengan. Hay colores, hojas, libros, lo que necesiten. Si falta algo, me dicen». Renata se quedó de pie, sin sentarse. Tocó con los dedos una de las sillas, como si quisiera asegurarse de que era real. Todo estaba limpio, nuevo, brillante. Se sintió rara, no por el lugar, sino porque alguien había pensado en ella. Eso casi nunca pasaba. «¿Verdad puedo usar esto?», preguntó bajito. «Claro», dijo Samuel. «Todo es para ustedes». Se sentaron. Jimena sacó su cuento del ratón y lo abrió con emoción. Renata lo tomó con cuidado y empezó a leerle, marcando con el dedo cada palabra. Lo hacía como una maestra chiquita. Tenía una forma de enseñar sin presionar, sin hacer sentir tonta a la otra. Si Jimena se equivocaba, solo repetía la palabra sin corregirla con tono duro. Samuel se quedó en la puerta, observando todo. Lupita le llevó un vaso de agua a cada una, y les dejó galletas en un platito. Renata no las tocó al principio. Se quedó mirando las galletas como si fueran joyas. Jimena agarró una y le dio una mordida con la naturalidad de quien no sabe lo que cuesta tener comida rica todos los días. «¿No te gustan?», le preguntó Samuel, suave. Renata lo miró y bajó la vista. «Sí, pero no quiero abusar. Aquí nadie abusa. Si tienes hambre, come. Estás en tu casa». Renata se animó y agarró una. Le dio una mordida chiquita, como si no quisiera que se acabara. Samuel se fue a su estudio, pero dejó la puerta entreabierta, no por desconfiado, sino porque quería seguir escuchando las risas que salían de la salita. Pasó 1 hora sin que nadie se diera cuenta. Jimena aprendió a leer 3 palabras nuevas. Renata le enseñó a usar mayúsculas. También dibujaron un ratón con lápices de colores, y Jimena dijo que quería enmarcarlo. Todo parecía fluir sin esfuerzo. A las 6 en punto, Samuel volvió a aparecer. «Renata, ¿quieres que te lleve o que le llame a tu abuelita? Mi abuela dijo que me iba a esperar en el Oxxo de siempre». «Ahí está bien. Perfecto. Vamos». Antes de salir, Lupita se acercó con una pequeña bolsita de tela. «Toma, mija. Es pan dulce. Para ti y tu abuela. Lo horneamos aquí mismo». Renata la recibió con los ojos brillando. «Gracias. De verdad. Muchísimas gracias». Al subir a la camioneta, Jimena le preguntó si podía volver mañana. Renata asintió, y las dos se abrazaron como si no quisieran separarse. Samuel las miró por el espejo otra vez, pero esta vez no sonrió. Esta vez sintió algo que no se esperaba. Orgullo. No por haber hecho algo bueno, sino por haber abierto la puerta a algo que estaba creciendo sin que nadie lo empujara. Al llegar al Oxxo, doña Licha ya estaba ahí, sentada en su banquito, con su bastón apoyado al lado. Samuel bajó y la saludó con respeto. Le explicó todo lo que habían hecho, cómo había estado la tarde. La señora escuchó todo con atención, como quien analiza una inversión. ¿Y la niña se portó bien?, preguntó. «Como una reina», respondió Samuel. «Entonces volverá mañana. Gracias por no tratarla como si fuera una carga. Ella vale mucho, no más que el mundo todavía no lo ve».
Samuel la miró con sinceridad. Yo sí lo veo. Renata abrazó a su abuela, y antes de irse, volteó hacia Samuel. ¿Puedo llevarme un libro mañana? Todos los que quieras, le dijo él. Son tuyos también. Ella sonrió. Una sonrisa de esas que no se ven todos los días. De esas que te sacan el aire sin que te des cuenta. Y cuando se alejaron, Samuel se quedó parado ahí, solo, mirando cómo se perdían entre la gente del mercado. No lo sabía aún, pero esa sonrisa que Renata le había regalado iba a quedársele clavada en la memoria por mucho, mucho tiempo. Era martes por la tarde, y el cielo estaba nublado otra vez, de esos días que parece que sí va a llover pero se aguanta. Samuel salió de su oficina con un plan en la cabeza que venía pensando desde la noche anterior. Había notado que Renata usaba una bolsita vieja como mochila. Estaba desgastada, el cierre apenas servía, y los tirantes parecían a punto de romperse. Cada vez que sacaba sus cosas, tenía que meter la mano como buscando entre 1000 cosas revueltas. Y aunque nunca se quejaba, Samuel lo notaba, porque cuando uno quiere, empieza a ver los detalles que otros no ven. Así que ese día, sin decirle nada a nadie, se fue directo a una tienda de papelería grande y compró una mochila nueva. No una de princesas ni con brillos, sino una color vino, sencilla, con varios compartimentos. También metió en la bolsa algunos cuadernos, un estuche con plumas de colores y un libro de cuentos con dibujos bonitos. Todo lo escogió él mismo, sin pedir ayuda, como si al hacerlo se sintiera un poco más cerca de ella. Cuando llegó a casa, Renata ya estaba ahí, sentada con Jimena en la salita. Estaban leyendo una historia de animales que hacían un picnic en medio del bosque. Jimena se reía con una parte donde un pato perdía el queso. Renata estaba tan metida en la lectura que ni se dio cuenta de que Samuel se acercó con una bolsa en la mano. ¿Me das un segundo, Renata?, preguntó, sin quitarle la sonrisa. Ella levantó la vista, un poco nerviosa. Sí, claro. Samuel se agachó frente a ella y le puso la bolsa en las manos. Es para ti. No es gran cosa, pero pensé que te podría servir. Renata abrió la bolsa con cuidado. Cuando vio la mochila, se quedó en silencio. Luego sacó el estuche y los cuadernos. Pasaba los dedos por las tapas, como si no creyera que eran suyos. No decía nada, pero sus ojos lo decían todo. No estaba acostumbrada a que alguien le regalara cosas nuevas. Siempre eran cosas prestadas, usadas, rotas, y aún así las valoraba. ¿Está bien?, preguntó Samuel, dudando un poco. Si no te gusta, lo cambiamos. Renata negó con la cabeza, sin levantar la vista. Está perfecta, gracias. Jimena se acercó y abrazó a su amiga. Ahora vas a traer tus cosas como yo, dijo emocionada. Renata sonrió, pero algo en su cara era distinto. Era una mezcla de emoción y algo más difícil de explicar, como si le costara aceptar tanto cariño de golpe. Todo parecía ir bien, hasta que al final de la tarde, cuando Samuel dejó a Renata en su esquina de siempre, la niña se bajó de la camioneta con la bolsa abrazada fuerte al pecho. Doña Licha la estaba esperando como siempre, sentada en su banquito. ¿Y eso?, le preguntó apenas la vio. Renata le explicó rápido, sin muchos detalles, que fue un regalo, que le había dado la mochila, porque la suya ya estaba muy fea. La señora la miró con duda, pero no dijo nada. Solo asintió. Ya sabía que tarde o temprano algo así iba a pasar. Pero esa noche, la cosa cambió. A las 8, cuando ya estaban cerrando la casa, alguien tocó la puerta. Era Laura. Tenía el rostro serio, los ojos fijos. Había salido, a pesar del dolor, solo para hablar con Samuel. Él la recibió con sorpresa. «¿Laura? ¿Todo bien?» Ella entró sin esperar invitación. «¿Te puedo hablar claro?», preguntó sin rodeos. «Claro. No vuelvas a regalarle cosas a mi hija sin decirme». Samuel se quedó callado, un poco confundido. Solo fue una mochila y algunos cuadernos. Vi que los necesitaba. Lo entiendo. Y agradezco que te fijes, pero no quiero que ella piense que necesita a alguien para tener lo que le hace falta. No quiero que se le meta en la cabeza que hay que depender de otros para vivir. No fue con esa intención. Lo hice con cariño. Lo sé, pero aún así, te pasaste. Ella no es tu responsabilidad. Samuel respiró hondo. No estaba molesto, pero sí le dolía que lo vieran como alguien que estaba invadiendo. Solo quiero que esté bien. No voy a hacer nada que tú no apruebes. Lo prometo. Laura bajó un poco la guardia, pero no del todo. Solo quiero que lo entiendas. Ella ya tiene demasiado con lo que cargar.
Si empieza a pensar que lo que le das es normal, luego el golpe será más duro cuando se acabe. ¿Y si no se acaba? Laura lo miró, sin decir nada. ¿Y si estoy aquí para quedarme? ¿Y si no quiero desaparecer? Ella no respondió. Solo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Gracias por lo que haces, dijo sin mirarlo. Pero no te emociones. No somos un caso especial. Somos una familia como muchas. Pobres, pero no rotas. Y se fue. Samuel se quedó solo, con la sala en silencio, el corazón un poco revuelto, y la duda dando vueltas en la cabeza. Había hecho algo bueno. De eso no tenía duda. Pero también había cruzado una línea que no sabía que existía. Y por primera vez, empezó a entender que ayudar no siempre es tan simple como parece. Esa semana todo parecía normal. Renata seguía yendo a casa de Samuel como siempre. Jimena la esperaba desde que salía de la escuela, como si fuera la mejor parte de su día. Las dos se encerraban en su pequeña salita con libros, dibujos y risas. A veces Samuel se asomaba solo para escuchar cómo Jimena leía en voz alta con una voz que ya no se parecía a la de hace un mes. Había ganado confianza, fuerza y alegría. Pero el viernes Renata llegó con la cara distinta. Estaba seria, como si algo le pesara. No traía su mochila nueva, solo un cuaderno apretado contra el pecho. Samuel notó que los ojos le brillaban raro. No era cansancio, era preocupación. ¿Todo bien?, le preguntó, mientras entraban. Sí, respondió ella, pero sin mirarlo. Jimena no lo notó. Empezó a contarle que quería hacer una historieta. Renata sonrió y fingió estar normal, pero a los pocos minutos, cuando Jimena fue al baño, Samuel se acercó. ¿Segura que estás bien, Renata? Bajó la mirada. Dudó un segundo. Luego soltó. Mi mamá se puso mal anoche. Muy mal. Se desmayó. Mi abuela la llevó al hospital, pero no teníamos dinero para que la dejaran pasar. Samuel sintió un hueco en el estómago. ¿Y entonces? Un señor del mercado, don Chuy. Los llevó al hospital general. Ahí la recibieron, pero no quisieron hacerle estudios hasta que paguemos. La dejaron en observación nomás. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Mi abuela me dijo que no podía hacer nada allá, que me viniera como siempre, que no faltara. Pero no puedo dejar de pensar en eso. No sé si está peor. No sé si ya se despertó. Samuel se levantó sin decir nada. Salió de la salita y llamó a Rodrigo por teléfono. Prepara la camioneta. Vamos a salir en 10 minutos. Luego volvió con Renata. Vamos al hospital. No puedes estar aquí sin saber cómo está tu mamá. Pero Jimena... Yo le explico. Anda, recoge tus cosas. Renata obedeció. A los 2 minutos ya estaba lista. Samuel se acercó a su hija. Chime, hoy Renata se... Tiene que ir antes. Su mamá está enferma y vamos a verla. ¿Está bien? Jimena asintió, aunque se le notó la tristeza en la cara. Le dio un abrazo a su amiga y le pidió que le avisara si necesitaba algo. En el camino al hospital, Renata no hablaba. Solo miraba por la ventana con los ojos clavados en la calle. Samuel no la interrumpía. Solo pensaba en lo injusto que era todo, en lo absurdo que parecía que una niña tuviera que preocuparse por esas cosas. Llegaron al hospital general en menos de 20 minutos. Renata bajó corriendo y entró directo por la puerta de urgencias. Samuel la siguió. Preguntaron por Laura en recepción, y después de un rato de papeleo y confusión, una enfermera los guió hasta una sala pequeña, sin ventanas, donde solo había 3 camillas. Laura estaba en una de ellas, con suero en la mano y una cara más pálida que nunca. Tenía los ojos cerrados, pero respiraba. Doña Licha estaba sentada en una silla plástica, con las manos cruzadas sobre el regazo. Al verlos, se levantó rápido. ¿Qué haces aquí, mija? Vine con el señor Samuel. Me trajo. La señora miró a Samuel con una mezcla de sorpresa y alivio. No se preocupe, dijo él rápido. Solo quería asegurarme que estuvieran bien. Renata se acercó a su mamá. Le agarró la mano y le habló despacio. Ya vine, ma. Ya estoy aquí. Laura abrió los ojos con esfuerzo. Tardó en enfocar. Cuando vio a su hija, le sonrió apenas. ¿Faltaste? No, salí temprano. Laura giró la cabeza con dificultad. Vio a Samuel y lo reconoció al instante. Lo miró con algo entre desconfianza y vergüenza. No hacía falta que vinieras. Claro que sí, dijo él, firme. No quiero que me veas así. No me importa cómo estés. Solo quiero saber qué necesitas. Laura cerró los ojos un momento. Estaba débil. Le costaba hablar. Nos dijeron que necesitan hacerle una tomografía, pero cuesta casi 3.000 pesos, y que si no la hacemos no se puede quedar internada. Samuel sacó su celular, llamó a su asistente y le pidió que hiciera una transferencia al hospital de inmediato. Dio el nombre completo de Laura y explicó todo.
Después colgó y miró a las dos mujeres. Listo. En media hora vendrán a hacer el estudio. Doña Licha se llevó una mano al pecho. No, joven, eso es mucho dinero. No podemos aceptar tanto. No es un favor, es una inversión. Si Laura no está bien, Renata no puede estar tranquila. Y si ella no está tranquila, Jimena tampoco. Todos estamos conectados. Renata lo miró con los ojos llenos de agua, pero no lloró. No era de llorar delante de otros. Solo apretó la mano de su mamá más fuerte. Media hora después, 2 camilleros entraron a llevarse a Laura al área de imagen. Samuel se quedó en la sala con Renata y doña Licha. Les compró agua, galletas, algo de fruta. Las horas pasaron lentas. A las 8 de la noche, una doctora salió a hablar con ellos. Ya hicimos el estudio. Tiene una inflamación interna que debe tratarse con antibióticos y reposo total. No es grave, pero sí delicado. Si no la tratamos bien, puede complicarse. ¿Se puede quedar aquí?, preguntó Samuel. Sí, pero necesitamos un responsable y un pago inicial. Yo me encargo, dijo él sin dudar. Firmó los papeles, dejó su número y pidió que no le informaran a nadie más, que cualquier cosa se la dijeran a él. Renata no podía creerlo. No entendía por qué alguien que apenas conocía se estaba moviendo así por su familia, pero no preguntó. Solo se acercó a Samuel y le dijo algo bajito. Gracias, de verdad. Samuel le puso una mano en el hombro. Tú también harías lo mismo si fuera al revés. Renata lo miró y asintió. Esa noche, cuando volvieron a su casa, doña Licha se quedó con Laura en el hospital. Samuel llevó a Renata en la camioneta. El camino fue silencioso, pero no incómodo. Antes de bajarse, la niña preguntó, ¿le vas a decir a mi mamá que tú pagaste todo? No, eso lo decidirás tú. Renata pensó un momento. Entonces no le digas, por ahora, como tú digas. Ella bajó, cerró la puerta, y antes de entrar a su casa, volteó a Nils. Verlo. Hasta mañana, señor Samuel. Hasta mañana, Renata. Y en ese hasta mañana se sintió algo nuevo, como si una parte de él ya perteneciera a esa familia sin haberlo planeado. Laura llevaba 3 días en el hospital. Ya se sentía un poco mejor, aunque seguía débil. Los dolores bajaron con el medicamento, y por fin podía dormir sin interrupciones. Le pusieron un suero con antibióticos, le hacían revisiones diarias, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparse por cómo pagar los medicamentos. Todo estaba cubierto. Eso le decía la enfermera. Eso le repetía su mamá cada vez que ella preguntaba. No te preocupes, hija. Tú nada más descansa. Ya veremos después cómo se paga todo esto. Pero Laura no se quedaba tranquila. Conocía a su mamá. Sabía que nunca le decía toda la verdad. Esa misma noche, cuando doña Licha salió a comprar pan y un jugo para Renata, Laura se levantó con esfuerzo y fue hasta la ventanilla de informes, agarrada del pasamanos como podía. Buenas noches, le dijo a la señorita de recepción. Soy Laura Márquez, la de la cama 17. ¿Me puede decir cuánto debo? La chica tecleó en la computadora. Tardó unos segundos y luego levantó la vista. Aquí dice que ya está cubierto todo hasta el lunes. Internamiento, estudios y medicamentos. Todo pagado. Laura frunció el ceño. ¿Cómo que cubierto? ¿Quién lo pagó? Un tal Samuel Domínguez. Dijo que lo dejaran como responsable. Está su firma en el formulario. Laura sintió como si le tiraran un balde de agua, helada en el pecho. ¿Qué? Sí. Mire. La recepcionista giró la pantalla. Aquí está. Él vino el viernes. Firmó, dejó su número. Hasta dijo que si hacía falta más, le llamáramos. Laura no dijo nada. Solo asintió, dio las gracias y regresó a su cama con el corazón en la garganta. Se recostó sin decir una sola palabra. Miró el techo del hospital como si fuera una pared blanca que no la dejaba pensar. ¿Cómo se atrevió? No se enojaba porque le hubieran pagado el hospital. Se enojaba porque lo había hecho a escondidas, sin preguntarle, sin avisarle, como si ella no tuviera voz, como si no pudiera decidir por su propia vida. A la mañana siguiente, cuando Samuel llegó al mercado a dejar a Renata, ella no bajó del coche. Laura lo estaba esperando sentada en la banqueta, con un suéter gris que ya le quedaba grande y un rostro que lo decía todo. Samuel la vio y se le borró la sonrisa. ¿Pasa algo? Sí, dijo Laura sin rodeos. Pasa que fuiste al hospital, pagaste todo, firmaste papeles. ¿Y qué? ¿Más? ¿También nos vas a comprar una casa? Samuel la miró serio. No estaba preparado para eso, pero tampoco se hizo para atrás. Lo hice porque lo necesitaban, y no iba a quedarme con los brazos cruzados mientras tú sufrías.
No necesitábamos que lo hicieras a escondidas. Tú me lo hubieras impedido. Claro que sí, porque no somos un proyecto de caridad, Samuel. No somos tu buena obra del mes. Renata bajó la cabeza. No decía nada. Le dolía verlos pelear, pero tampoco se atrevía a interrumpir. No fue caridad, dijo él tranquilo. Fue apoyo, porque me importan, porque no puedo ignorar lo que está pasando. Laura lo miró directo a los ojos. ¿Y quién te dijo que queríamos que te importara? ¿Tú crees que puedes entrar, arreglar cosas y después quedarte con la conciencia limpia? No, Samuel. La vida no funciona así. Aquí nadie te pidió que te hicieras cargo. Samuel sintió que le ardía el pecho, pero no subió el tono. No se movió. No quiero hacerme cargo de ustedes. Quiero acompañarlas. Es diferente. ¿Acompañar cómo? ¿Con dinero? ¿Con visitas al hospital? ¿Con mochilas nuevas? Con lo que haga falta. Con lo que tú me dejes. Laura dio un paso hacia atrás. Estaba dolida, más que enojada. No porque él la ayudara, sino porque, por un momento, creyó que él sí la veía de verdad, pero ahora sentía que solo veía un problema que necesitaba solución. No me gustó lo que hiciste. No es tu decisión. Es mi cuerpo. Es mi salud. Y si me toca caerme, es mi caída. Nadie tiene derecho a intervenir, sin avisar. Está bien, dijo Samuel bajando la mirada. Si eso piensas, no volveré a hacerlo. Pero no te voy a pedir disculpas por ayudarte. Laura se quedó callada. Lo miró unos segundos más. Luego se dio la vuelta. Renata, súbete. Ya nos vamos. La niña obedeció. Entró al local con la cabeza baja. Samuel se quedó parado frente al puesto vacío, sintiendo que algo se le rompía adentro. No era el orgullo. Era algo más profundo. Como si hubiera perdido algo que todavía no alcanzaba a entender de él. Todo. Ese día no hubo lectura en casa. Jimena preguntó 3 veces por su amiga, y Samuel solo le dijo que estaba ocupada. No quiso mentirle, pero tampoco supo cómo explicarle que a veces, por más buena intención que tengas, las cosas se pueden arruinar sin querer. En la noche, Renata se encerró en su cuarto. No quiso cenar. Laura tampoco habló mucho. Solo se quedó sentada viendo una novela vieja en la televisión, sin prestar atención a lo que pasaba. Pero por dentro, el enojo ya no era tan fuerte. Por dentro, empezaba a mezclarse con algo más difícil de nombrar: culpa, confusión y un miedo tremendo a volver a necesitarlo. Pasaron 3 días sin contacto. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una visita. Renata no fue a la casa. Jimena dejó de preguntar al segundo día, aunque se notaba que algo le faltaba. Samuel no hablaba mucho, pero estaba raro. Caminaba más lento, como si su cabeza estuviera en otro lado todo el tiempo. Hasta Lupita lo notó. ¿Todo bien, señor?, le preguntó, mientras doblaba ropa. Sí, bueno, no sé, contestó él, sin quitar los ojos del celular. Tenía el número de Laura en la pantalla, pero no se atrevía a marcar. Del otro lado, en la casa de la colonia Santa Marta, tampoco estaban mejor. Laura no había salido en 2 días. Se mantenía acostada, aunque ya no tenía fiebre. Renata estaba seria, callada, sin hablar casi nada. Doña Licha intentaba hacer como que todo era normal, pero no lo lograba. Se notaba la tensión en cada rincón. Era como si todas las palabras se hubieran quedado atoradas. La mañana del 4.º día, Renata tomó una decisión. Le pidió permiso a su abuela para ir al parque. Dijo que necesitaba caminar. Doña Licha la dejó ir, con la condición de que no se alejara mucho. Pero Renata no fue al parque. Se subió al camión y se bajó cerca de la escuela de Jimena. Esperó la hora de salida y se paró en la esquina de siempre. Cuando Jimena la vio, corrió como si no la hubiera visto en años. «Te extrañé mucho», gritó, abrazándola. «Yo también», le dijo Renata, devolviéndole el abrazo. Samuel, que venía bajando de la camioneta, se detuvo en seco al verla. Ella no lo miraba, solo escuchaba a Jimena, que hablaba como si nada hubiera pasado. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó Renata de repente, mirando a Samuel. «Claro», dijo él, sin pensarlo. Le pidió a Rodrigo que llevara a Jimena a casa. Él y Renata caminaron unas cuadras, hasta una banca vacía bajo un árbol. «Mi mamá ya sabe que vine», dijo ella, de una. «Me dejó, solo que no le digas a mi abuela porque se pone nerviosa». Samuel asintió. «¿Y tú cómo estás?». Renata se encogió de hombros. «No sé, todo se siente raro. Me siento como cuando haces algo malo sin querer, pero igual duele». «No hiciste nada malo. Tú tampoco». Hubo un silencio largo, de esos que se sienten pesados. «Mi mamá no está enojada contigo», dijo ella al fin. «Está enojada con todo, con ella misma, con su cuerpo, con lo que no puede controlar».
Samuel bajó la vista. Lo entendía, demasiado bien, de hecho. ¿Y tú estás enojada conmigo? No, solo me da miedo que ya no vengas, o que no nos hables más. Samuel la miró directo. No voy a desaparecer. Ella lo creyó. ¿Quieres ir a verla?, preguntó Renata. ¿Crees que me quiera ver? No lo sé, pero si no lo intentas, nunca vas a saber. Samuel se paró de la banca y caminó con ella hasta la esquina donde tomaban el camión. Llegaron a la casa en silencio. Cuando Laura lo vio entrar, se quedó congelada. No esperaba esa visita, ni esa cara, ni ese silencio. Incómodo. Vine porque quiero aclarar las cosas, dijo Samuel sin rodeos. No quiero que esto se quede así. No es justo para nadie. Laura no contestó. Lo miraba como si quisiera soltarle 1000 cosas, pero no supiera cuál decir primero. Sé que te molestó lo que hice, y lo entiendo. Tal vez me pasé, pero no lo hice por sentirme superior. Lo hice porque me importas, porque no me da lo mismo si estás bien o si estás mal. Ella cerró los ojos, como si le doliera lo que escuchaba. Samuel, no quiero que confundas lo que sientes. A veces, cuando uno ayuda mucho, cree que eso es cariño. No estoy confundido, respondió él firme. Y no se trata de ayuda. No te estoy ayudando. Estoy aquí porque no puedo dejar de pensar en ti. Laura lo miró, ahora sí, con sorpresa, como si esa posibilidad no le hubiera cruzado por la mente. Desde que te conocí, no has salido de mi cabeza, siguió él. Primero fue por Renata, luego por lo que vi en ti, tu forma de aguantar todo, tu manera de no rendirte. No sé cómo, ni cuándo, pero te volviste alguien importante para mí. Laura abrió la boca para responder, pero no le salió nada. No estoy diciendo esto para que me aceptes, ni para que me agradezcas. Solo quería que lo supieras, porque ya no podía seguir callado. Ella bajó la mirada. Respiró hondo. No sé qué decirte. No digas nada, solo piénsalo. ¿Y si te digo que no quiero a nadie cerca? ¿Que ya no creo en eso? Entonces me iré, pero sabiendo que al menos fui sincero. Laura levantó la mirada. Lo vio con otros ojos. Ya no con enojo, ya no con distancia. ¿Y si me equivoco? ¿Y si te dejo entrar y luego todo se cae? Samuel sonrió, triste. Entonces caeremos juntos, pero no me iré sin intentarlo. Laura se quedó en silencio. Lo vio pararse, recoger sus llaves y caminar hacia la puerta. Cuando ya estaba a punto de salir, ella habló. Samuel. Él se volteó. Gracias por no rendirte. Y eso, aunque ella no lo supiera, ya era un comienzo. Renata llegó a casa más feliz que de costumbre. Venía con los ojos brillantes, con esa carita que pone cuando algo bonito le pasa, aunque no sepa cómo explicarlo. En el camino no había dicho mucho, pero Samuel sí notó que se le escapaban pequeñas sonrisas, como si algo dentro de ella estuviera más tranquilo. ¿Te dejó tu mamá?, preguntó Samuel antes de que bajara del coche. Sí, me dijo que hiciera lo que sintiera, que confiara en mi corazón. Samuel asintió, sin decir más. Solo le acarició el cabello antes de que corriera hacia su casa, pero esa calma le duró muy poco. Laura estaba sentada en la mesa, mirando fijamente una hoja impresa. Cuando Renata entró, su mamá no la volteó a ver. ¿Fuiste? Sí, dijo la niña, bajando un poco la voz. ¿Te llevó? Sí. ¿Y hablaste con él? Sí, mamá. Le pedí que viniera. Yo solo quería que hablaran. No se enojó, ¿verdad? Laura levantó la vista, y ahí Renata se dio cuenta que algo no estaba bien. ¿Qué pasó? Laura levantó la hoja y la puso sobre la mesa. Era una carta. No estaba firmada, pero era clara. Decía cosas horribles. Que Samuel era un hombre peligroso, que solo se acercaba a mujeres con necesidad para aprovecharse, que ya lo había hecho antes, que ella debía tener cuidado, por el bien de su hija. ¿Quién mandó eso? No lo sé. Llegó por debajo de la puerta, esta mañana. Renata lo agarró y leyó en silencio. Su cara se fue endureciendo. Estaba en shock. Esto es mentira, dijo al fin. Él no es así, ¿verdad? Laura no respondió. Se levantó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Y si no es mentira? ¿Y si tiene un pasado del que no sabemos nada? Pero tú lo viste. Tú hablaste con él. No es como dicen. No lo sé, Renata, gritó Laura de pronto. No lo sé. No sé quién es en realidad. Solo sé que llegó de la nada y se metió en nuestras vidas. Y ahora todo se volvió un enredo. Renata apretó los puños. No es justo. Él solo nos ha ayudado. ¿Por qué todo el mundo piensa mal? Laura se tapó la cara. Estaba temblando. No era solo por el papel. Era por todo lo que llevaba acumulado. El miedo, el dolor, la vergüenza de depender de alguien más. No quiero que vuelvas a esa casa, dijo sin mirarla.
Ni una vez más. Renata se quedó congelada. No entendía. ¿Estás castigándome? No, te estoy cuidando. ¿Cuidándome de qué? Gritó Renata. ¿De alguien que me trata bien? ¿De alguien que me respeta? Laura levantó la mirada. Estaba llorando. De un mundo que no es para nosotros. De gente que no entiende lo que es vivir con miedo todos los días. De ilusiones que no duran. De esperanzas que se rompen cuando menos lo esperas. Renata se quedó callada. No quería llorar, pero los ojos ya se le llenaban solos. ¿Entonces ya no puedo verlo? No. ¿Y Jimena? Tampoco. La niña apretó los dientes. No dijo más. Se fue directo a su cuarto y cerró la puerta. No cenó. No salió. No contestó cuando doña Licha le preguntó si quería algo. Esa noche se quedó sentada en su cama, abrazando su mochila, con el corazón hecho pedazos. Del otro lado, Samuel esperaba. Se sentó en la salita, con un par de cuentos sobre la mesa, como si fueran a llegar en cualquier momento. Jimena ya estaba bañada, con su pijama y su cara de emoción. ¿A qué hora llega Renata?, preguntó. Samuel miró el reloj. Hoy no va a venir. ¿Por qué? Su mamá necesita que se quede con ella. ¿Mañana? Samuel no supo qué decir. Solo le acarició el cabello y le dijo que se durmiera tranquila, pero él no pudo dormir. Se quedó toda la noche pensando en esa mirada de Laura, en lo que le había dicho, en el miedo que todavía cargaba. Algo había pasado. No sabía qué, pero lo sentía, y le dolía como si lo estuviera viviendo en carne propia. Al día siguiente, fue al mercado. Quiso disimular, como si solo fuera a comprar, pero no encontró a nadie. El puesto estaba cerrado. Ni Renata, ni doña Licha. Nada. El corazón se le fue al suelo. Pensó en llamar, pensó en ir, pensó en todo, pero no hizo nada. Solo regresó a su casa con las manos vacías y la sensación de que había perdido algo que apenas empezaba a tener. En la escuela, Jimena se sentía igual. Ya no salía corriendo, ya no hablaba tanto. En la clase de lectura, se quedó viendo una página sin leer ni una palabra. ¿Qué tienes, Jime?, le preguntó la maestra. Mi amiga ya no quiere venir, respondió, bajito. ¿Cuál amiga? Renata, la que me enseñaba. Y ahí, sin más, la niña se echó a llorar. La semana pasó lenta. Samuel dejó de esperar, pero no dejó de pensar. Cada vez que escuchaba una voz en la calle, pensaba que era ella. Cada vez que su celular sonaba, se ilusionaba, pero nada. Del otro lado, Renata escribía cartas que no se atrevía a entregar. Le hablaba a su mamá en la mesa, pero no como antes. Ahora era como si algo entre ellas se hubiera roto un poco, no por odio, sino por tristeza. Y Laura se sentía más sola que nunca, porque por más que había hecho lo correcto, por más que intentó protegerlas a las dos, en el fondo, sabía algo. Había alejado al único hombre que, sin pedir nada, solo quería estar ahí. Beatriz llegó sin avisar, como siempre. Abrió la puerta del despacho de Samuel como si fuera suyo, ignorando por completo a la secretaria que intentó detenerla. Llevaba su vestido de oficina ajustado, su peinado perfecto, y ese olor a perfume caro que dejaba huella en el aire. Se paró frente a él, cruzó los brazos y soltó, sin filtro. ¿Es verdad lo que están diciendo? Samuel levantó la vista del monitor, sin sorpresa. ¿Qué cosa? Que estás saliendo con una vendedora de dulces, que te estás enredando con una mujer que vive en un cuartucho con goteras y una niña callejera. Cierra la puerta, le dijo él, serio. Beatriz obedeció, pero sin bajar la voz. Cerró y se sentó frente a él, sin esperar invitación. ¿Qué estás haciendo, Samuel? ¿Te volviste loco? ¿Tienes idea de cómo se ve eso? ¿Cómo se ve qué? ¿Que ayudo a una familia que me importa? ¿Que mi hija está feliz porque tiene una amiga de verdad? No, que tú, el dueño de esta empresa, el que representa a la familia Domínguez, se esté dejando envolver por una mujer, sin apellido, sin educación y con más problemas que futuro. Samuel la miró con una mezcla de rabia y cansancio. Ya sabía que esto iba a pasar. Tarde o temprano, Beatriz iba a encontrar la forma de meterse. Siempre lo hacía. No es asunto tuyo. ¿Ah, no? ¿Y el nombre de la familia? ¿Y el patrimonio que compartimos? ¿Y el consejo directivo que se entera de todo lo que haces? ¿Tampoco es mi asunto? Lo que yo haga con mi vida personal no es tema de junta. Claro que lo es. Eres imagen pública. Samuel, eres el viudo perfecto, el empresario ejemplar. No puedes darte el lujo de parecer. Hizo una pausa, como buscando una palabra menos ofensiva, pero igual de cruel. Un tonto sentimental. Samuel se levantó. No gritó. No hizo ningún gesto violento. Solo la miró con una firmeza que no había mostrado en años. Tú nunca entendiste nada, ¿verdad? No se trata de imagen.
Se trata de mi hija. Se trata de lo que yo siento. Laura y Renata no son un problema. Son lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. ¿Y Luisa? ¿Ya la borraste? Luisa murió, Beatriz. Y tú usaste su muerte para controlar todo lo que pude. Pero ya no más. Beatriz lo miró como si hubiera recibido una cachetada. Se levantó con lentitud, sin perder esa postura altiva que usaba como escudo. ¿Vas a arruinar todo por una mujer que ni siquiera puede pagarse un antibiótico? Voy a vivir mi vida. Y si a ti no te gusta, puedes ir a llorar al consejo, o donde se te dé la gana. ¿Y sabes qué más están diciendo?, añadió ella, mientras abría la puerta. Que te estás dejando manipular, que esa mujer tiene un plan, que la niña no es tan inocente como parece. Samuel apretó los puños. Lárgate. Vas a ver, Samuel, cuando todo esto explote, nadie va a salvarte, y no voy a estar ahí para recogerte. Nunca estuviste. Beatriz salió y dio un portazo. Samuel se quedó solo, con la sangre hirviendo, no por lo que dijo, sino porque sabía que era capaz de ir más lejos. Y fue. Ese mismo día, Beatriz mandó llamar a un reportero, de chismes que le debía favores. Le filtró fotos que alguien tomó de Samuel en el hospital con Renata, otra del mercado, hablando con doña Licha, y una más, en la entrada de la casa de Laura. El encabezado fue directo: el millonario que cambia viudas de sociedad por dulceras callejeras. La nota se publicó en una página digital esa misma noche. No tenía mucha fuerza, pero se volvió viral. En 2 horas ya lo habían compartido 1000 veces. En 5 ya había memes, burlas, comentarios venenosos. Samuel se enteró por su asistente. Ni siquiera había abierto la nota cuando le empezaron a llegar mensajes de conocidos, de socios, de amigos que se hacían los preocupados. En casa, Jimena jugaba en su tablet. No se enteró de nada. Samuel tampoco dejó que se enterara, pero cuando llegó a la oficina al día siguiente, todo era miradas y silencio incómodo. Del otro lado, Laura se enteró por una vecina que le mandó la nota por WhatsApp con un ¿Es este el señor del que hablaste? Cuando la leyó, sintió que el estómago se le cerraba, le temblaban las manos. Quiso llorar, gritar, tirar el celular por la ventana, pero no hizo nada. Solo se quedó sentada en la cama, con la nota abierta, mirando la foto de su casa, en internet, como si fuera una escena de burla, como si fuera parte de un circo. Renata llegó minutos después, contenta, con un dibujo que había hecho para Jimena. Mira lo que le voy a dar cuando vuelva. Pero se calló al ver la cara de su mamá. ¿Qué pasó? Laura le mostró el celular. Renata leyó en silencio. Sus ojos se fueron llenando de rabia, luego miedo, luego algo peor, tristeza. ¿Quién hizo eso? No lo sé, pero ya no importa. ¿Y ahora qué va a pasar? Laura se quedó en silencio. No tenía respuestas. Samuel llegó a la casa de ella sin avisar. Tocó la puerta con fuerza, con el celular en la mano. Laura abrió, ya sin energía. ¿Fuiste tú quien se lo dijo a la prensa? ¿Estás loco? Claro que no. Entonces fue alguien cercano, alguien con acceso. ¿Y por qué vendrían a buscarnos a nosotras? Porque alguien quiere destruir esto, lo que estamos construyendo. ¿Y tú qué vas a hacer? Samuel respiró hondo. Lo que tenga que hacer. Laura lo miró. No confiaba del todo. Estaba asustada, pero algo dentro de ella quería creerle. Y mientras tanto, Beatriz, desde su casa, sonreía. Sabía que había encendido la mecha y esperaba, con calma, que todo explotara. Pero lo que no sabía es que algunas bombas no destruyen. A veces, solo hacen que todo salga a la luz. Doña Licha estaba harta de verlas así. Su hija encerrada en su cuarto como si el mundo se fuera a acabar, y su nieta caminando por la casa en silencio, con la mirada baja y sin ganas de nada. La casa entera se había vuelto un refrigerador. Ni el radio sonaba, ni los olores de la cocina salían como antes. Todo era puro silencio y tensión. Desde que salió la nota en internet, Laura se apagó por completo. No quería ver a nadie, ni hablar. Apagó el celular, y cada vez que Renata le preguntaba «¿Algo?», respondía con monosílabos. Doña Licha la observaba sin decir mucho, pero por dentro hervía, no porque no entendiera el dolor de su hija, sino porque sabía que se estaba metiendo sola en un hoyo del que le iba a costar salir. Esa mañana, mientras Renata intentaba hacer la tarea con desgano en la mesa, Laura se encerró de nuevo en su cuarto. Doña Licha se paró frente a la estufa, apagó la olla con los frijoles y se limpió las manos en el delantal. Caminó directo hacia la puerta del cuarto de 1960. Su hija, y la abrió sin tocar. Laura estaba en la cama, acostada de lado, mirando hacia la pared. «¿Se puede?», preguntó la señora, aunque ya había entrado.
Laura no respondió. «Ya pasaron 4 días», dijo doña Licha con tono firme. 4 días así. Ni comes, ni hablas, ni dejas que la niña viva en paz. Mamá, no tengo cabeza para nada. No, lo que no tienes es valor para aceptar que te da miedo volver a sentir algo por alguien. Y eso está bien, hija, pero no cargues con eso sola. Laura se sentó en la cama, frotándose los ojos. Tú viste lo que hicieron. Nos expusieron, se burlaron, me usaron como burla. ¿Cómo crees que me siento? Te sientes humillada, sí, pero no por Samuel, por ti misma, porque por primera vez estabas feliz y ahora te da miedo que eso no dure. Laura la miró. Mamá, yo no quiero que él piense que puede comprarme, que puede venir y arreglarnos la vida como si fuéramos una historia de caridad. ¿Y él te ha pedido algo? ¿Te ha exigido? ¿Te ha tratado como menos? No, pero... Nada, la interrumpió doña Licha. Ese hombre ha hecho por ti y por tu hija más de lo que cualquier otro haría. ¿Y tú qué haces? ¿Le cierras la puerta por una carta anónima y un chisme en internet? Laura bajó la cabeza. Yo solo tengo miedo. ¿Y tú crees que él no? ¿Crees que no le cuesta estar entre 2 mundos tan distintos? Él también está arriesgando, hija. No es solo tu corazón el que está en juego. Laura se tapó la cara con las manos. Empezó a llorar bajito, como si ya no pudiera guardárselo. Más. Es que no sé si merezco que me quieran así. Claro que mereces, le dijo su mamá, sentándose junto a ella. Pero primero tienes que creerlo tú, porque si no, vas a seguir empujando lejos a todo el que te trate bien. Y no solo vas a perder a Samuel, vas a perder a tu hija también. Ella lo quiere, lo admira, y está sufriendo por tu orgullo. Laura no dijo nada, solo dejó que su mamá la abrazara. Mientras tanto, Renata seguía sentada en la mesa. No había terminado ni una sola oración. Tenía la mirada clavada en la hoja, pero no leía, solo escuchaba. Sabía que estaban hablando de él. Sabía que su abuela estaba diciéndole a su mamá todo lo que ella quería gritar, pero no se atrevía. Y eso, de algún modo, le dio calma. Doña Licha salió del cuarto minutos después. Pasó por la sala, le dio una palmadita en el hombro a su nieta y volvió a la cocina. Puso de nuevo la olla en la lumbre y se sirvió un café. Ese mismo día en la tarde, Samuel llegó al mercado. No a buscar nada, solo necesitaba caminar. Mirar el puesto cerrado le partía el alma. No llevaba flores, ni regalos, ni nada. Solo las manos en los bolsillos y la esperanza de verla aunque fuera de lejos. Doña Licha lo vio primero. Se limpió las manos, caminó hacia él y lo detuvo antes de que dijera nada. «Samuel», dijo ella, «¿tienes un minuto?» «Claro», contestó él con respeto. «Necesito pedirte un favor. Dígame, no te alejes, no la dejes. Ella te necesita, aunque no lo diga. Está peleando con fantasmas que ni siquiera sabe que tiene, pero tú ya llegaste, y ahora, lo que hagas, va a doler o a sanar. Tú decides». Samuel asintió. Sus ojos se llenaron de algo que no era exactamente lágrimas, pero sí algo bien profundo. «Gracias por decirme eso», respondió. Ella sonrió. Le puso una mano en el brazo y volvió a su puesto. Samuel no fue a buscar a Laura ese día, no la presionó, pero sí mandó un mensaje. Uno solo. «Cuando estés lista, aquí estoy». No me fui. Esa noche, Laura leyó el mensaje 1000 veces. No contestó. No sabía cómo. Pero por primera vez en días, durmió tranquila, porque sabía que, pase lo que pase, ya no estaba sola. Samuel no era de los que se quedaban esperando respuestas que no llegan, pero esta vez no supo qué más hacer. No quería presionar, no quería obligar a nadie, pero tampoco podía quedarse viendo cómo todo se apagaba. Así que después de mandar aquel último mensaje, decidió dar un paso atrás, no por orgullo, sino por respeto. Pasaron 3 días y no recibió ninguna respuesta, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Laura no escribía, Renata tampoco aparecía, Jimena ya había dejado de preguntar, solo dibujaba cada vez más. Hacía monitos de palitos, casas con corazones, letras grandes mal escritas. En todas ponía el nombre de Renata. Una de esas tardes, Samuel entró a la sala y la vio dibujando sola. Se sentó a su lado y le preguntó si quería salir al parque. «No quiero», dijo ella sin levantar la cabeza. «¿Segura?» «Sí. Si Renata no viene, yo tampoco quiero ir». Samuel sintió que se le apretaba el pecho. Jimena nunca había sido una niña tan cerrada. Era alegre, habladora, pero desde que no veía a su amiga, algo se le había apagado. Al día siguiente, Samuel llegó a su oficina más temprano de lo normal. Se encerró en su despacho
y pidió que no lo molestaran. Abrió la computadora, vio los correos acumulados y no quiso leer ninguno. Solo se quedó mirando la pantalla como si eso fuera a darle una respuesta. Beatriz entró sin avisar. Otra vez. Esta vez traía una carpeta en la mano y una sonrisa forzada. Pensé que te gustaría saber que ya limpiamos todo el escándalo. El sitio bajó la nota, y el editor fue despedido. Ya nadie habla de eso. Samuel no le respondió. Beatriz dejó la carpeta sobre el escritorio. También cancelé la entrevista con la revista. No era momento de hablar de tu vida personal. ¿Quién te dio permiso de meterte en mi vida personal?, preguntó él, sin levantar la voz. Soy parte de esta empresa. Lo que tú haces me afecta. Tú no eres parte de mi familia. Beatriz se quedó callada unos segundos. Luego sonrió de lado. Me estás sacando, ¿verdad? Te estoy dejando fuera de mi vida. De la empresa hablaremos otro día. Por ahora, necesito que te vayas. Beatriz no hizo escándalo. Solo tomó su bolso, caminó hasta la puerta y se detuvo antes de salir. Ella no va a quedarse, Samuel. No es de este mundo. Tú no la conoces como crees. Y tú no conoces lo que yo siento, contestó él. Cuando se quedó solo, Samuel se quedó con la mirada clavada en la ventana. Desde ahí se veía parte del tráfico, gente caminando, niños saliendo de la escuela que estaba a 2 cuadras. Vio una niña con mochila roja corriendo hacia su mamá, y no pudo evitar pensar en Jimena, en cómo corría cuando veía a Renata esperándola. Todo eso ya no estaba, o por lo menos, no en su casa. Esa misma noche, mientras cenaban, Jimena volvió a preguntar: ¿Puedo mandarle una carta? ¿A quién? A Renata, solo para decirle que la extraño. Claro que puedes. La niña fue por hojas, colores, y se puso a escribir con una seriedad que partía el alma. Tardó casi 1 hora, y cuando terminó, la dobló con cuidado y la guardó en un sobre que tenía guardado con otros dibujos. ¿Y ahora? Yo se la llevo, dijo Samuel, pero no lo hizo. Guardó la carta en su portafolio y la llevó varios días con él. No sabía si entregarla, si dejarla en el mercado, si mandarla con alguien. Sentía que cualquier movimiento podía ser malinterpretado, así que la guardó, como quien guarda algo valioso que no sabe si le van a devolver. El viernes, Samuel decidió no pasar por la escuela. Mandó a Rodrigo. Era la primera vez que no iba por Jimena desde que empezó el ciclo. Y cuando ella se dio cuenta, no dijo nada. Solo bajó de la camioneta, fue a su cuarto y cerró la puerta. Lupita se acercó a Samuel y le dijo en voz baja: «La niña está triste, patrón. Pero no por lo de Renata. Por usted. La siente lejos». Samuel bajó la cabeza. No dijo nada. Esa noche, se sirvió un café. Se sentó en la sala y se quedó ahí, sin prender la tele, sin música, solo mirando al vacío. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si alejarse era la forma de demostrar que respetaba el espacio de Laura, o si, al contrario, solo estaba dejando que todo se apagara solo. Pensó en ir, en tocar la puerta, en sentarse con Renata y preguntarle cómo estaba, pero no se movió, porque a veces, cuando uno quiere mucho, el miedo de dañar más pesa más que las ganas de arreglar. Lo que no sabía era que del otro lado, Laura también tenía el celular en la mano cada noche, pensando si debía marcar, que Renata cada vez se quedaba más tiempo mirando la mochila vino que Samuel le había regalado, sin atreverse a sacarla, y que doña Licha, mientras barría el patio, se decía en voz baja: «Estos dos se quieren, pero están tan llenos de heridas que no saben cómo acercarse sin miedo». Y en medio de todo eso, Jimena dormía abrazando uno de los dibujos de Renata, mientras Samuel la veía desde la puerta, sintiendo que se le estaba yendo algo que ya sentía parte suya, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Samuel no pensaba ir al hospital. De hecho, había evitado pasar por ahí desde lo del escándalo. Pero esa tarde, después de dejar a Jimena con Lupita, se subió al coche y, sin pensarlo mucho, le pidió a Rodrigo que tomara rumbo al Hospital General. No tenía una razón clara, solo quería ver si todo seguía bien. Tal vez cruzarse con doña Licha, tal vez con Renata, o tal vez solo confirmar que seguían existiendo, que no eran una idea que se le había ido de las manos. Llegó a las 5:30, cuando el sol ya empezaba a esconderse. Entró por urgencias como la vez anterior y caminó hasta el pasillo donde recordaba haber visto a Laura. Todo se veía más tranquilo esa vez, menos gente, menos ruido, solo enfermeras caminando de un lado a otro y pacientes esperando turno en silencio. Iba a regresar cuando escuchó una voz conocida, bajita, como quejándose. «No me gusta ese jarabe, mamá. Me da náuseas». Volteó, y ahí estaba Renata,
sentada en una silla de mimo de cien, plástico con una bolsa en las piernas. A su lado, Laura, más delgada, con una chaqueta prestada y el mismo rostro de siempre, serio, cansado, pero fuerte. Samuel se congeló. Renata fue la primera en verlo. Lo reconoció al instante. Sus ojos se abrieron, pero no dijo nada. Laura tardó un poco más. Al girar la cara y verlo ahí, parado frente a ellas, la expresión en su rostro fue imposible de leer. No era sorpresa, ni enojo. Era algo más, como una mezcla de incomodidad y nostalgia. «Hola», dijo él. Apenas audible. Laura no respondió enseguida. Solo lo miró, y después asintió con la cabeza, como si dijera: «Está bien, puedes quedarte». «¿Todo bien?», preguntó él acercándose. Renata contestó antes que su mamá. «Vinimos por la receta». Le cambiaron el tratamiento. Samuel miró a Laura, buscando una señal, algo que le dijera si debía quedarse o irse. Pero ella solo suspiró, y se hizo a un lado en la banca. «Siéntate», dijo. Él se sentó. Silencio. Unos segundos que parecían horas. «¿Estás mejor?», preguntó. Él. «Más o menos». «¿Y tú?», dijo ella, como quien quiere romper el hielo pero no sabe cómo. «Ahí voy». Renata los miraba a los dos como si estuviera viendo un capítulo de su telenovela favorita, esperando que alguno hablara claro de una vez. «Traigo algo para ti», dijo Samuel, sacando un sobre de su chaqueta. Renata lo agarró y lo abrió. Era la carta de Jimena. «La escribió ella sola», explicó Samuel. «Todos los días pregunta por ti. No quiere leer con nadie más». Renata se quedó mirando el dibujo que venía dentro. Era un corazón gigante con sus 2 nombres y un montón de estrellas alrededor. Se lo llevó al pecho como si fuera algo frágil. Laura lo vio, y por primera vez en días, algo se le aflojó en la cara. «Gracias por venir», dijo, sin mirarlo. «Gracias por no correrme», respondió él. «No te corrí, solo necesitaba espacio». «Lo sé, yo también». Hubo otro silencio, pero esta vez no fue incómodo. «Extraño a Jimena», dijo Renata, bajito. «Ella también a ti», dijo Samuel. Laura se acomodó en la banca y, por fin lo miró de frente. «Perdón por todo», dijo. «¿Por qué? Por cerrarme, por dejar que el miedo me hablara más fuerte que el corazón, por no confiar en lo que vi en ti». Samuel la escuchó sin interrumpir. «Cuando llegó esa carta, la anónima, me dio miedo. No de ti, de lo que podía pasar si te creía y luego todo se venía abajo. No quería que Renata sufriera, ni yo, y pensé que lo más fácil era alejarte antes de que doliera más». «¿Y dolió?», preguntó él. «Mucho», admitió ella. «A mí también». Renata, como si supiera que ya era momento de dejarlos solos, se paró y dijo que iba al baño. Cuando se fue, Laura se giró hacia él. «Todavía tengo miedo, Samuel, pero ya no quiero dejar que eso me controle. Yo tampoco. No sé si estoy lista para una historia de amor, pero sí sé que no quiero que te vayas. Ni tú ni Jimena». Samuel se acercó un poco más. No la tocó, no la presionó. «Entonces no digas nada, solo déjame estar». Laura sonrió, una sonrisa chiquita, rota, pero sincera. «Está bien». Y ahí se quedaron, en esa banca dura del hospital, sin planes, sin promesas, solo 2 personas que ya no se escondían, que ya habían tocado fondo, y ahora, sin prisa, estaban empezando a subir. Beatriz no se quedó tranquila con solo haber soltado el escándalo en internet. Lo de la nota, las fotos y los rumores no le supo suficiente. Ver a Samuel tan sereno después de todo, le picaba el orgullo. Sentía que no la estaba tomando en serio, que la había subestimado, y ella no era de las que se quedaban calladas, mucho menos cuando sentía que algo que era suyo se le estaba escapando de las manos. Durante años había tenido el control de casi todo en la empresa. Samuel tomaba las decisiones grandes, sí, pero ella manejaba muchas cosas desde adentro. Sabía dónde estaban los papeles importantes, los números que no se mostraban en juntas, los contratos que se renovaban en automático. Sabía con quién hablar y qué decir para que los socios confiaran en ella. Y cuando Samuel se encerró en sí mismo, tras la muerte de su esposa, Beatriz fue la que aprovechó ese espacio. Se volvió su sombra, su consejera, su presencia constante, aunque nadie se lo hubiera pedido. Ahora, verlo pegado a una mujer como Laura, una desconocida, con deudas médicas, y una hija que vendía dulces en la calle, la sacaba de quicio. Sentía que estaban manchando el apellido, que todo lo que ella había cuidado, Samuel lo estaba tirando por la ventana por culpa de un enamoramiento absurdo. Por eso, esa semana decidió que si no podía frenarlo con amenazas suaves, lo iba a hacer con algo más fuerte. Entró a la oficina del contador sin pedir permiso.
Cerró la puerta, bajó la voz y le dijo exactamente lo que quería. Documentos de la época en que Luisa, la esposa de Samuel, seguía viva. Todo, contratos, testamentos, movimientos, especialmente los que tenían que ver con su fallecimiento y la herencia de Jimena. «No voy a falsificar nada», dijo el contador, nervioso. «No te estoy pidiendo que falsifiques», respondió Beatriz, calmada. «Solo que me ayudes a entender lo que otros no han querido revisar». El contador dudó, pero sabía cómo era ella, y lo que era peor, sabía que si no le hacía caso, ella podía hacerle la vida imposible. 2 días después, Beatriz tenía en sus manos una carpeta con papeles suficientes para armar una bomba. Encontró un documento que nadie más había revisado con cuidado. Un pequeño error de fechas en un movimiento de dinero del seguro de vida de Luisa. Nada grave, pero mal manejado. Podía parecer fraude. También encontró una cláusula sobre la custodia de Jimena que mencionaba a Beatriz como tutora temporal en caso de incapacidad mental del padre. Esa cláusula era vieja, de cuando Luisa y Samuel acababan de tener a la niña. Nunca se había actualizado. Beatriz sonrió. Con eso podía amenazar, podía presionar, y si era necesario, hasta podía usarlo públicamente. No le importaba ya si con eso arruinaba su relación con Samuel para siempre. Lo que quería era hundir a Laura, sacarla del camino, a la fuerza. Esa misma noche, Beatriz llamó a un abogado amigo suyo. Le pidió que preparara una carta anónima con copia de los documentos y que se la hicieran llegar a un periodista conocido por investigar escándalos financieros. No necesitaba que lo publicaran, solo que se hiciera ruido, que Samuel se enterara que tenía la espada en el cuello, que supiera que, si se pasaba de listo, ella podía acabar con todo. Pero algo salió mal. Uno de los asistentes del periodista era amigo lejano de Rodrigo, el chofer de Samuel. Cuando leyó el nombre en la carta y vio los documentos adjuntos, le pareció raro. Se los mandó por foto a Rodrigo, sin saber muy bien qué era. Solo dijo: «Oye, tu jefe sale en esto. Creo que hay problemas». Rodrigo no dudó. Le llevó el sobre a Samuel esa misma noche, sin abrirlo. Samuel lo leyó todo en silencio. Cada hoja, cada detalle, cada palabra escrita con veneno. Al final, levantó la vista y solo dijo: «Fue Beatriz». No preguntó, no dudó. Lo supo. La forma de escribir, los datos, la manera de operar, todo tenía su sello. A la mañana siguiente, Samuel no fue a su oficina. Se fue directo a la casa de Beatriz. No avisó, no llamó. Solo tocó el timbre hasta que ella bajó, con su bata de seda, sin saber que estaba a punto de perder todo. «¿Tú lo mandaste?», preguntó él, sin rodeos. «No sé de qué hablas», respondió ella, con su típica sonrisa falsa. «No te burles de mí, Beatriz. Te conozco. Esto tiene tu nombre por todos lados. Solo intento proteger lo que es nuestro, Samuel. Tú estás perdiendo el control. Estás mezclando tu vida con gente que no tiene nada que ver con este mundo. Te están usando. No son gente. Son mi familia, aunque tú nunca lo entiendas. ¿Y Jimena? ¿Qué va a pensar tu hija cuando crezca y vea lo que hiciste? Va a saber que su papá siguió su corazón, que no se dejó manipular por el miedo». Beatriz se cruzó de brazos. Ya no intentaba negar nada. «¿Y qué vas a hacer? ¿Correrme?» «No, ya lo hice. Desde ayer tus accesos están bloqueados. El consejo ya fue informado. Si intentas volver a acercarte a mi hija, a Laura o a Renata, vas a tener una denuncia encima. Y te advierto, Beatriz, no me tiembla la mano». Ella se quedó sin palabras. Por primera vez, se le notó el miedo. Samuel se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió tranquilo. No porque todo estuviera bien, pero porque había cortado una raíz podrida que llevaba años en su vida. Y del otro lado, Laura se enteró de todo por Renata, que lo supo de doña Licha, que lo escuchó de Rodrigo. ¿Samuel enfrentó a esa mujer por ustedes? Sí, ma, por nosotras. Laura se quedó mirando por la ventana. Ese hombre sí se ganó el lugar que tiene en mi vida. Y aunque no lo dijo en voz alta, por dentro lo pensó muy claro, y en mi corazón también. Beatriz no lo podía creer. Se sentía como si el mundo le hubiera dado la vuelta en una sola noche. Un día tenía el control de todo, y al siguiente estaba fuera, sin oficina, sin clave de acceso, sin llamadas que contestar, sin reuniones donde fingía que todo dependía de ella. Samuel había movido las piezas con rapidez. Ni siquiera la dejó reaccionar. Fue como si la hubieran borrado. Así, de golpe. Al principio, ella pensó que era un arrebato,
que con el tiempo él se iba a calmar y le iba a pedir disculpas, como tantas veces antes, pero no. Esa semana pasaron 3 días y nadie del consejo la llamó. No hubo correos, no hubo nada, solo silencio. Y Beatriz no sabía qué hacer con el silencio. Estaba acostumbrada a los teléfonos sonando, a los correos que no paraban de llegar, a las personas que le decían sí, licenciada, aunque por dentro no la soportaran. La cosa se puso peor cuando intentó contactar a uno de los socios principales, el señor Robledo, un hombre mayor que siempre había sido cercano a ella. Le mandó un mensaje corto. «Necesito hablar contigo. Urgente». Él le contestó con una sola frase. «No quiero estar en medio». Eso fue el golpe final. Beatriz entendió que ya no tenía respaldo, que esta vez no era como antes, que Samuel no estaba jugando. A los días, recibió una notificación legal. Samuel la estaba citando por daño moral, uso indebido de información privada y manipulación de documentos internos. También le adjuntaban pruebas, las capturas de pantalla del correo que ella envió con los documentos filtrados, la declaración de un abogado que confirmó que ella fue quien encargó la carta anónima, y la copia de los documentos, que había querido usar como amenaza. Cuando leyó eso, Beatriz se sintió por primera vez como lo que era, una mujer atrapada en su propio juego sucio. No había a quien culpar, no había cómo explicar que todo lo había hecho por proteger la familia. Ya nadie le creía ese cuento. Pero Beatriz no era de las que se rendían fácil. Por dentro, aún tenía una carta guardada, algo que había evitado usar porque significaba ensuciar la memoria de su propia cuñada, Luisa, la esposa fallecida de Samuel. Beatriz tenía un viejo archivo, nada ilegal, pero sí delicado, un informe de una clínica privada donde Luisa había recibido tratamiento psiquiátrico después de perder un embarazo, antes de tener a Jimena. Eso había quedado sellado, guardado en una caja que solo ella había revisado tras la muerte de su hermano. Sabía que sacar eso podía ensuciar todo, pero también sabía que si lo soltaba, podía hacer tambalear a Samuel en la opinión pública. Podía decir que él la había ocultado, que la historia, perfecta de viudo ejemplar, tenía grietas, que si había cosas que había tapado en el pasado, quizá también estaba mintiendo ahora sobre Laura. Mandó escanear el archivo y lo preparó para enviarlo a un periodista. Estuvo a un clic de hacerlo, a uno solo, pero justo cuando estaba por presionar enviar, alguien tocó su puerta. Era su hermana mayor, la única persona que todavía le hablaba sin miedo. «¿Qué haces, Beatriz?», preguntó ella apenas entró. «Nada. Trabajo». «¿Trabajo? ¿Desde cuándo tú?» «¿Trabajo es hundir al único hombre decente de esta familia?». Beatriz no contestó. «¿No te das cuenta que te quedaste sola? Que lo perdiste todo, por tu soberbia, por no aceptar que él encontró algo que tú jamás le diste. Paz». Beatriz apretó los dientes. «¿Y tú qué sabes? Sé que estás por hacer algo que vas a lamentar toda tu vida». Beatriz bajó la mirada, cerró la laptop, se quedó callada. «Tú no odias a Laura, tú la envidias, porque con todo y lo poco que tiene, fue capaz de ganarse el cariño que tú buscaste durante años a la fuerza». La hermana la dejó sola. Beatriz no se movió, se quedó sentada, con las manos sobre la computadora apagada, sintiéndose derrotada de verdad por primera vez, porque ya no tenía nada más que ofrecer, ni poder, ni respeto, ni aliados, solo un montón de rabia mal manejada que la había dejado vacía. Esa noche no cenó, no prendió la tele, no hizo llamadas, solo se sentó en el sillón y miró su casa, tan grande, tan ordenada, tan vacía, y pensó en Samuel, en cómo lo había perdido sin siquiera haberlo tenido, en cómo ella misma se encargó de romper todo, y por dentro, aunque no lo admitiera ni en voz alta ni frente al espejo, supo que ya no había vuelta atrás. Renata se despertó antes que todos. El sol apenas se estaba asomando por la ventana, pero ella ya estaba sentada en la cama con los pies colgando. Llevaba días dándole vueltas a la misma idea. No le había dicho nada a su mamá, tampoco a su abuela. Solo lo tenía guardado muy dentro, como esos secretos que te dan cosquillas en el estómago. Esa mañana no pudo más. Sacó la mochila que tenía guardada debajo de la cama, la misma que Samuel le había regalado. Estaba nueva, todavía con ese olorcito a tela limpia. La abrió y metió unas hojas, un lápiz y la carta que Jimena le había escrito semanas atrás. La había leído tantas veces que ya se la sabía de memoria. Caminó hasta la cocina y encontró a doña Licha calentando café. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó la señora con voz de dormida. «Voy a ver». «¿A Jimena?», respondió Renata sin rodeos. «¿Tu mamá sabe?». «No, pero ya no quiero seguir esperando. Quiero verla».
Solo eso. Doña Licha la miró de reojo. No dijo nada durante unos segundos. Luego suspiró. ¿Tienes pasaje? Sí. Entonces ve con cuidado. Y si algo pasa, me marcas. Renata asintió. Le dio un beso en la mejilla y salió. Caminó hasta la avenida. Tomó el camión y se bajó a unas cuadras de la escuela. Eran casi las 7:30 cuando llegó. A esa hora todavía no había muchos niños. Se sentó en la misma banqueta de siempre. Sacó su cuaderno y esperó. El corazón le latía rápido. No sabía si Jimena la iba a ver, si Samuel la iba a regañar, si Laura se iba a enojar cuando se enterara. Pero nada de eso importaba en ese momento. Ella solo quería estar ahí, donde sentía que pertenecía. A las 8:45, la camioneta de Samuel dobló la esquina. Renata se paró de un brinco, con los ojos abiertos como platos. Jimena bajó primero, agarrada de la mano de su papá. Se quedó mirando alrededor, como lo hacía cada mañana. Pero esta vez, al voltear hacia la banqueta, su cara cambió por completo. «¡Renata!», gritó con toda la fuerza que le dio la emoción. Samuel apenas alcanzó a girar cuando la vio correr. En menos de 5 segundos, Jimena ya estaba abrazada a su amiga, girando como trompo. «Pensé que no ibas a venir nunca más», dijo la niña con voz entrecortada. «Yo también lo pensé», respondió Renata, abrazándola fuerte. Samuel se acercó despacio. No dijo nada de inmediato. Solo las miró, y algo se le apretó en el pecho. Verlas juntas otra vez le recordó lo mucho que esas dos se necesitaban. «Gracias por venir», dijo él por fin. Renata lo miró, un poco nerviosa. «¿Está bien si me quedo?». Él se agachó a su altura. «Está más que bien. Esta es tu casa también». Jimena saltó de alegría. «Le puedo enseñar lo que estamos viendo en la escuela, y podemos leer juntas otra vez». «Claro que sí», dijo Samuel. «Pero primero entra a clase, ¿sí?». Jimena asintió. Abrazó una vez más a Renata y se fue corriendo con una sonrisa que no se le había visto en semanas. Samuel y Renata se quedaron unos segundos ahí parados. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?», preguntó él. «No, pero se va a enterar pronto». «¿Y qué crees que diga?». «No sé, pero prefiero pedir perdón que seguir esperando permiso para ser feliz». Samuel sonrió. «Esa frase la dijo tu mamá una vez, cuando estaba enferma pero no quería dejar de trabajar». Renata bajó la cabeza. «Ella ha pasado por mucho. Todos lo han hecho. Pero tú brillas». «Diferente, Renata». «Gracias. ¿Quieres que te lleve después a casa?». «Sí, pero ¿puedo pasar por la tarde a ver a Jimena?». «Puedes quedarte toda la tarde si quieres». Ese mismo día, al salir de clases, Jimena salió corriendo como antes. Gritaba el nombre de Renata mientras agitaba una hoja de colores. Era un dibujo de las dos con coronas en la cabeza, rodeadas de libros y estrellas. «Te extrañé muchísimo», gritó mientras se tiraba encima de su amiga. «Yo también». Pasaron la tarde leyendo cuentos, viendo caricaturas, comiendo galletas en la sala. Lupita lloró un poco al verlas juntas de nuevo, y Rodrigo sonrió como si fuera su cumpleaños. La casa había vuelto a tener vida. Por la noche, Samuel llamó a Laura. Le dijo que Renata había ido por su cuenta, que no quiso detenerla, que si ella lo consideraba mal, lo entendía. Laura guardó silencio unos segundos. «¿Está bien?», preguntó. «Muy bien. Entonces déjala quedarse. No la regañes. No le digas nada duro. Solo dale lo que necesita. ¿Y tú? ¿Vas a venir?». «Mañana», dijo ella. «Mañana quiero hablar contigo». Samuel se quedó con el celular en la mano, con una sonrisa que no le salía desde hacía tiempo. «Gracias, Laura. Gracias a ti». Y colgaron. Esa noche, mientras Jimena dormía abrazada a Renata en el sofá, Samuel se quedó viéndolas desde la cocina. No quiso despertarlas. Solo se sentó en silencio y agradeció, en su mente, que la vida le estuviera devolviendo pedacitos de lo que creía perdido. Y allá, en la casa de Santa Marta, Laura se quedó, mirando el techo, sabiendo que el mañana que había prometido estaba muy cerca. Laura no durmió nada esa noche. Se la pasó sentada en la orilla de la cama, mirando el piso, pensando una y otra vez si estaba haciendo lo correcto. Ya había hablado con Samuel. Ya le había dicho que quería verlo, que quería hablar. Pero lo que todavía no le había dicho era lo más difícil, algo que había guardado por mucho tiempo, algo que llevaba cargando sola desde antes de conocerlo, una verdad que le dolía como una herida que nunca terminó de cerrar. El sol apenas empezaba a entrar por la ventana cuando se levantó, se bañó, se peinó con calma, se puso la ropa que más cómoda le hacía sentir. No era nada elegante,
solo suéter limpio, jeans y unos zapatos que no le apretaban. Quería estar tranquila, quería ser ella, sin máscaras. Doña Licha la vio salir del cuarto y no le preguntó nada. Solo le preparó un café y le deseó suerte. Laura agarró su bolsa, respiró hondo y salió. Cuando llegó a casa de Samuel, fue él quien abrió. Tenía el rostro serio, pero los ojos tranquilos. «Hola», dijo ella. «Hola», respondió él. «Pasa». Renata y Jimena estaban en el patio, jugando. Samuel se hizo a un lado para dejarla pasar. Caminó despacio, mirándolo de reojo. Era raro volver a estar ahí, pero también se sentía bien. «¿Quieres café?», ofreció él. «No, solo quiero hablar». Se sentaron en la sala. Laura tardó unos segundos antes de arrancar. «Antes de que digas nada, necesito contarte algo», dijo ella. «Algo que nunca le he dicho a nadie fuera de mi familia». Samuel asintió. No preguntó, solo escuchó. Cuando yo conocí al papá de Renata, tenía 19 años. Él era mayor que yo, casi por 10 años. Era guapo, simpático, y me hacía sentir como si yo valiera más de lo que pensaba. Al principio todo era bonito. Me regalaba flores, me escribía notas. Pero después de que quedé embarazada, las cosas cambiaron. Se quedó callada un momento. Miró al suelo. Trató de ordenar las palabras. Él no quería ser papá. Dijo que no. Estaba listo, que yo lo había engañado. Me gritaba. Se enojaba por todo. Un día, después de una pelea, me dejó sola. No volvió. Yo no tenía ni cómo buscarlo. Vivíamos en un cuarto prestado, y tuve que regresar con mi mamá. Samuel la miraba en silencio. No interrumpía. Durante años no supe nada de él, hasta que un día apareció. Renata ya tenía 5 años. Se veía distinto, más flaco, más cansado. Dijo que quería estar presente, que había cambiado. Le creí. Lo dejé entrar otra vez en nuestras vidas. ¿Y qué pasó?, preguntó Samuel con voz suave. ¿Qué fue peor? Se volvió celoso, agresivo. Me controlaba. Me decía cómo vestir, con quién hablar. No me dejaba trabajar. Un día me empujó. Renata lo vio, y yo no aguanté más. Le dije que se fuera. Fue él quien... Sí, él fue el que falleció en ese accidente. Una semana después de que lo corrí. Lo atropellaron. Iba borracho. Samuel bajó la mirada. Y desde entonces, dijo Laura, me juré que nadie más iba a meterse en mi vida para lastimarnos. Me encerré. Me prometí no confiar. Por eso me costó tanto abrirme contigo. No era por ti. Era por todo eso que yo no sabía cómo sanar. Samuel se acercó un poco más. Laura no lo miraba. Seguía hablando con los ojos llenos de agua. Tú llegaste y nos diste cosas que yo ya no pensaba tener. Calma, apoyo, cariño. Pero al mismo tiempo me diste miedo, porque por primera vez en mucho tiempo quise algo, quise soñarlo, y cuando uno quiere, también se arriesga a perder. Samuel la tomó de la mano. Yo no te... Voy a prometer que todo será perfecto, ni que nunca vamos a tener problemas. Pero sí te prometo que no estoy aquí para lastimarte. Estoy aquí porque me importas. Tú, Renata, tu historia, todo. Laura levantó la mirada. Lo vio por fin con los ojos llenos de verdad. No sé cómo empezar algo nuevo, confesó. No tienes que saber, solo hay que vivirlo. En ese momento, se oyó una risa en el patio. Era Jimena, y detrás, la voz de Renata, corriendo con ella. El sonido llenó la casa como si hubiera abierto una ventana. Laura respiró hondo. Gracias por escucharme. Gracias por confiar en mí, dijo él. Se quedaron ahí unos segundos más, tomados de la mano, sin decir nada. No hacía falta. Lo más importante ya se había dicho. La mañana empezó tranquila. Laura preparaba café en la cocina, mientras Renata y Jimena armaban un rompecabezas en la sala. Samuel había salido a una reunión temprano, pero prometió regresar antes de la comida. Doña Licha leía una revista con lentes de aumento, y por primera vez, en Mindanitsa, mucho tiempo, todo parecía estar en calma. Una calma de esas que asustan un poquito, porque se siente tan bonita que uno ya empieza a temer que algo la rompa. Y lo hizo. Un golpe en la puerta los sacó de la rutina. No fue una tocadita normal, fue un golpe seco, urgente. Laura limpió las manos y caminó con cuidado hasta abrir. Al otro lado, una mujer de unos 30 y tantos, desarreglada, con el cabello mal amarrado, una mochila colgando del hombro y la cara pálida como papel. Tenía los ojos llenos de algo que era miedo, cansancio y desesperación, todo mezclado. ¿Usted es Laura?, preguntó. Sí. ¿Quién eres tú? La mujer tragó saliva. Se agarró el brazo como si necesitara sostenerse de algo. Mi nombre es Karina, y vengo por mi hija.
Laura frunció el ceño. No entendía. ¿Qué? Mi hija. Renata. Vengo a buscarla. Por un segundo el mundo dejó de moverse. Laura pensó que había escuchado mal. Karina sacó una foto vieja de su mochila. Una niña pequeña con moñitos y vestido rosa. Renata. Claramente. Más chiquita. Más redonda. Pero con los mismos ojos. ¿De qué estás hablando?, preguntó Laura, casi sin aire. Doña Licha se levantó de la silla, nerviosa. Renata, que ya se había acercado, se quedó a medio paso de la puerta. Ximena la agarró de la mano. Karina siguió hablando, con la voz quebrada. Hace 6 años me robaron a mi hija. Tenía casi 3. Yo estaba mal. Estaba metida en problemas. Drogas, malas decisiones. Me quitaron la custodia. La tenía mi mamá. Un día, ella salió a comprar con la niña y nunca regresó. Denuncié, busqué, pero nada. Nadie me creyó. Dijeron que me lo estaba inventando. Laura dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que mi mamá era la que criaba a Renata? Era ella quien la cuidaba cuando yo me perdí. Cuando quise recuperarla ya no estaban. Nunca supe a dónde se fueron. Hasta hace poco. Alguien me mandó un video por redes sociales. Un noticiero de esos virales. Salía Samuel contigo. Y con Renata. La reconocí al instante. Sacó otro papel. Era un acta vieja, un expediente. El nombre de Renata, su fecha de nacimiento. Todo coincidía. Hasta los lunares que tenía en la nuca. Todo. Laura no podía moverse. No, no puede ser. Yo la parí. Yo la amamanté. Pero también la perdí. Y ahora estoy aquí porque quiero conocerla. No vengo a quitártela. Lo juro. Solo quiero verla. Saber si está bien. Si es feliz. Renata escuchaba todo. Ya no era una niña de 5 años. Sabía perfectamente que eso no era un juego ni una historia inventada. Se soltó de Ximena y caminó hacia donde estaban Laura y la mujer. ¿Usted me dice que es mi mamá? Karina se agachó, llorando. Sí, hija, yo soy tu mamá. ¿Y por qué no estuviste? Porque cometí muchos errores. Porque te fallé. Pero he estado buscándote todo este tiempo. Laura no sabía qué hacer. Quería gritar, correr, abrazar a Renata y llevársela lejos, pero algo en la mirada de esa mujer le decía que no estaba mintiendo, que estaba rota, que su dolor era real. Renata se quedó, callada unos segundos. Tú no estuviste, pero ella sí, dijo señalando a Laura. Ella me cuidó, me enseñó, me dio comida cuando no había, me escuchó cuando tenía miedo. Para mí, ella es mi mamá. Karina asintió, con lágrimas en los ojos. Y está bien, yo no vengo a quitarte eso, pero ¿me dejas ser parte de tu vida, aunque sea un poquito? Renata no respondió. Solo se giró hacia Laura y la abrazó. Un abrazo largo, fuerte, como si supiera que ese momento iba a cambiarlo todo. Samuel llegó minutos después, justo cuando las lágrimas ya rodaban por todas partes. Laura le contó todo sin rodeos. Él no dijo mucho, solo la abrazó. Después se sentó con Karina. Hablaron largo, revisaron papeles, hicieron llamadas. La prueba de ADN se hizo esa misma semana. Confirmó lo que ya sabían. Renata no era hija biológica de Laura, pero eso no cambió nada, porque lo que habían construido juntas no lo rompía un papel. Días después, Renata lo dijo claro, frente a todos. Ahora tengo 2 mamás, una que me trajo al mundo y otra que me enseñó a vivir en él, y nadie discutió.